Muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer realmente volvernos a encontrar, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano puede constituirse en un excelente ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida. Me voy a permitir entonces registrar la lista. Anguisaca Fanny. Anguisaca Fanny. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Bustamante Jorge. Bustamante Jorge. Presente, ingeniero. Jorge, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Chocho Ana. Chocho. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi Anita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Gualán Joana. Gualán Joana. Gualán Joana. Lalangui Franco. Lalangui Franco. Presente, ingeniero, buenos días. Franco, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Macas María. Macas María. Presente, ingeniero. Buenos días. María, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Márquez Luis. Márquez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Medina Katy. Medina Presente, Katy. ingeniero, buenos días. Katy, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Merchan Yulisa. Merchan Yulisa. Presente, ingeniero. Buenos Buenos días. días, qué gusto saludarla, bienvenida. Minga María. Minga María. Presente, ingeniero. Minga María, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Ochoa Fernanda. Ochoa Fernanda. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, Fernandita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Pacheco Ivette. Pacheco. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Puchaisela Diana. Puchaisela Diana. Puchaisela Diana. Quirola Guillermo. Quirola Guillermo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Rey Jessica. Rey Jessica. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Reyes Diego. Reyes Diego. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Rodríguez Jennifer. Rodríguez Jennifer. Rodríguez Jennifer. Y finalmente, Bele Yelena. Bele Yelena. Buenos días, ingeniero. Presente. Yelena, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy, reiterándoles mi especial. Ingeniero, buenos días. Tal vez me puede justificar la falta, es que recién entré. No se preocupe, ya le justificamos. Tranquila, Diana, no se preocupe. Bien, entonces les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica del día de hoy. Fíjense que estaba revisando la planificación académica de la asignatura y prácticamente ya estamos en la recta final de la asignatura y por ende del ciclo, ¿no? Miren cómo pasa tan rápido el tiempo, ¿no? Yo por eso siempre digo que el tiempo es inexorable. El tiempo prácticamente es como el agua que pasa por debajo de un puente, nunca regresa, ¿no? Así que tratemos de aprovechar al máximo el tiempo, no desaprovechemos el tiempo, pongamos la último esfuercito, estamos por terminar el ciclo, así que tratemos de ponerle el mejor esfuerzo, la mejor dedicación. Yo siempre digo que los más perseverantes son los que consiguen el éxito. El éxito siempre viene acompañado de una dosis de conocimiento, de esfuerzo y de actividades, y nada realmente se consigue fácil, ¿no? Yo sé que ustedes ahorita deben estar muy cargados de muchos trabajos, de muchas actividades, pero tratemos realmente de poner la máxima capacidad para poder conseguir el objetivo deseado, que es prácticamente constituirse en ingeniero e ingeniera forestal. Yo creo que es el sueño más grande que todos tenemos, ¿no? Yo justamente este jueves, la última tesista que tengo del proyecto Cinchona, se está graduando a las 8 de la mañana, y justamente el fin de semana, sábado y domingo, hemos estado repasando lo que va a ser la presentación de su tesis, ¿no? Y yo siempre digo, le decía a ella el día domingo, le decía de que generalmente cuando uno expone la tesis hay dos motivaciones, ¿no? Hay dos grandes motivos que uno tiene. Primero es la exposición soñada, ¿no? Es decir, es la exposición que cuando uno ingresa a la universidad, dice, oiga, chuta, ya quisiera estar exponiendo mi tesis, ¿no? Entonces yo digo, siempre hay primero la motivación de carácter sentimental, familiar, personal, es decir, aquella que usted posiblemente sea la primera y la última vez que usted exponga frente a lo que más ama, lo que más quiere, que es la familia, ¿no? Y entonces usted les va a demostrar a su familia realmente de lo que usted ha aprendido en la universidad, lo que usted ha conseguido en la universidad, y a través de esa exposición prácticamente les va
a retribuir todo el esfuerzo que ellos han realizado por usted, ¿no? Es decir, la familia es el sostén fundamental de nosotros y definitivamente a través de esa exposición usted les va a decir lo mucho, lo grandes que han sido para usted y realmente la gratitud eterna que tiene por esto. Yo siempre digo, primera motivación, la motivación personal, la motivación sentimental. Ahí les va a demostrar a toda su familia de lo que están hechos los Márquez, de lo que están hechos los Medina, de lo que están hechos los Maca, los Cera, los Guamán, etcétera, etcétera. O sea, les va a demostrar a usted de lo que están hechos. Posiblemente sus papacitos no entiendan mayor cosa de qué es el Cedrela odorata, qué es el Juglas neotrópica, pero se va a sentir inmensamente feliz de saber realmente el éxito que está realmente coronando su hijo, ¿no? La segunda motivación es la motivación académica, ¿no? Esa no es cualquier exposición, esa es la exposición soñada. Y yo siempre digo que las cosas para mí hay dos formas de hacerlas en la vida, ¿no? La una es hacerla de manera ordinaria y la otra es hacer de manera extraordinaria. Las cosas ordinarias las hace todo el mundo, ¿no? Son aquellas cosas que la gente las hace como salgan, a trancas y barrancas. Las cosas extraordinarias son aquellas que nos preparamos y realmente les damos un nivel académico. Entonces yo les digo, le decía ayer, el día domingo, le decía a la señorita, le decía, mire, le digo, usted después de hora y media de exposición, usted ya no va a ganar 1 punto, 2 puntos, la asignatura, el ciclo. ¿Qué? Usted realmente va a, después de esa exposición, ingresa como egresada y sale como ingeniera forestal. Esa es la motivación más grande que puede existir. Por eso realmente yo siempre digo que las cosas hay que hacerlas de manera extraordinaria, hay que hacerlas de manera realmente perfecta. Nada es perfecto, todo es perfectible, pero hay que realmente hacer el mejor intento para poderlo realmente plasmar de la mejor manera, ¿no? Y siempre con el perfil más bajo, con el perfil más sencillo, más humilde, no confundiendo la humildad con humillación o con pobreza, sino realmente considerando la humildad como algo que definitivamente nos realza como personas, como seres humanos, y que definitivamente sean las otras personas las que valoren la capacidad, el talento de ustedes, ¿no? Así que realmente les deseo el mejor de los éxitos, que esta semana les vaya extraordinariamente bien en su plano personal, en su plano académico, en el plano familiar. Recuerden que la familia es el sostén fundamental de cada uno de nosotros. Detrás de nosotros siempre tenemos una familia que nos está respaldando, que nos está realmente apoyando, ¿no? Y lo que yo siempre digo, que para poder tener éxito como estudiante, primero hay que prestar atención, luego hay que, en función de la atención, viene la comprensión, la motivación, que es el motor que nos mueve a todos los seres humanos, y luego, a partir de ello, la emoción. Nunca perdamos esa capacidad de podernos emocionar, de ponernos a asombrar, de realmente alegrarnos por las cosas más sencillas que puedan tener la vida, ¿no? Y como siempre dice Henry Ford, calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. De nada sirve que a mí me estén observando y estén sobre mí para hacer las cosas bien. Las cosas hay que hacerlas por convicción, hay que hacerlas por voluntad propia, ¿no? Yo realmente estoy muy feliz el día martes que tengo clases con ustedes a las 7:30 de la mañana, porque tengo la posibilidad de conectarme con seres humanos maravillosos a quienes tengo la posibilidad de poderlos realmente ir moldeando y realmente perfeccionándolos para que se constituyan en buenos profesionales, ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo en excelentes personas, ¿no? Yo siempre digo de que cuando uno encuentra esa dualidad en una persona, es decir, de ser una excelente persona y ser un excelente profesional, es la perfección, ¿no? Qué lindo que después dijeran, no sé, chuta, me he encontrado con el ingeniero Jorge Bustamante o con la ingeniera Jessica Rey. Son extraordinarios ingenieros e ingenieras forestales. Desde el punto de vista académico, son muy probos, son muy capacitados, son extraordinarios profesionales, pero son mejores como personas, como seres humanos, ¿no? Son muy humanos, son personas muy solidarias, son muy comprensivas. Definitivamente a eso apuntemos, a tratar de ser excelentes profesionales, pero mejores personas, mejores seres humanos. El mundo en este momento necesita de buenas personas. ¿Verdad? Miren tantos problemas que existen en el país, en el mundo, que definitivamente a una vez lo ponen un poco preocupado, ¿no? De ver la sociedad que nos espera a nuestros, en mi caso, a nuestros nietos, a ustedes, a sus hijos, ¿no? Y necesitamos tener una sociedad de gente buena, de gente realmente que pueda apreciar y valorar las cosas sencillas, las cosas simples de la vida, ¿no? Bien, entonces vamos a revisar la planificación académica de la asignatura. El día de hoy quiero empezar revisando
los temas de las políticas que me había hecho llegar María Cristina, a quien le agradezco realmente por la gentileza que ella tiene siempre estar colaborando conmigo. Muchas gracias, María Cristina. Estaba revisando ya las políticas, tengo algunas observaciones por ahí que decirles para ir perfeccionando. Recuerden que la ponencia tiene que ser perfecta. La ponencia tiene que ser extraordinaria. Ese evento, el panel foro, va a ser prácticamente el evento de graduación de ustedes. Yo ya los veo realmente en noveno ciclo. Fíjense, en noveno ciclo, ¿ah? Aún recuerdo y tengo fresca en mi memoria cuando en el altiplano, ¿se acuerdan? En el altiplano de los encontré por primera vez en la universidad, cuando les di clase, cuando llegaba Luis con el proyector ayudándome a llevar el proyector arriba en la parte alta. Nunca me olvido de aquello, ¿ah? Qué gusto no me va a dar ver realmente el éxito que tienen. Yo ya prácticamente veo aquí estudiantes de noveno ciclo. Aquí yo no veo estudiantes, ya aquí veo profesionales, ingenieros e ingenieras forestales desempeñándose en diferentes puestos a nivel profesional. Aquí veo a los futuros ministros del ambiente, a los futuros directores del Ministerio del Ambiente. Aquí veo a los futuros docentes de la carrera de ingeniería forestal. Claro, ¿por qué no? Ya los profesionales viejos estamos prácticamente, tenemos que ser reemplazados por ustedes, debe haber un cambio generacional, ¿no? Aquí veo los futuros funcionarios del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de las instituciones públicas y privadas, y tenemos que ese evento realmente hacerlo de la mejor manera. La ponencia tiene que ser extraordinaria, tiene que ser desde el ambiente que vayamos a generar. Yo siempre digo que el profesional forestal, la mayor parte del tiempo andamos de casco, de botas, de gorra, pero también hay que vestirnos de frac, ¿no? Así que ese día tenemos que estar bien puestos para hacer una presentación que sea de carácter magistral, que esté digna a la altura de la calidad académica que ustedes tienen. Yo siempre digo de que, miren, siempre estamos expuestos a exponer, todo el tiempo vamos a tener que hacer exposición. Así se vayan ustedes ya a la universidad, ¿no? Entonces yo siempre digo que hay ciertas fechas que uno nunca se olvida. Le hablaba el día domingo a esta señorita que se va a graduar el día jueves. Le decía que generalmente la fecha de la graduación como ingeniero e ingeniera forestal, eso es algo que queda grabado en la mente para toda su vida. Esa es la fecha que a usted lo habilita para conseguir todos los títulos posteriores, de máster, no sé, PhD, post-PhD, los que vengan. Uno nunca se olvida de aquello porque le queda realmente en la memoria, en el corazón, en la retina, le queda esa fecha, pasen los años que pasen. Mire, yo conciencialmente la semana pasada, el 22 de julio para mí es una fecha súper importante, porque ese día me gradué como ingeniero forestal, ¿verdad? Me gradué hace un siglo de ingeniero forestal, nunca me olvido, ¿verdad? Porque a partir de ello prácticamente a uno se le abren más puertas, ¿no? A partir de ello, qué sé yo, me graduó de otro tipo de cosas, pero ese es el título que a usted lo habilita como ingeniero e ingeniera forestal. Yo siempre digo que incluso a veces es la primera y única oportunidad que uno tiene el privilegio de exponer frente a lo que más quiere. Eso le decía el día domingo a esta niña que se va a graduar el día jueves. Entonces le decía, posiblemente usted después se graduará de máster, de PhD, de post-PhD, pero posiblemente lo haga en el extranjero. Yo me acuerdo cuando yo gradué en Cuba, solo 2 compañeros, 3 compañeros me acompañaron. Cuando me gradué de ingeniero forestal, me acuerdo que estuvo mi papacito todavía ahí. Mi papá falleció hace 26 años, posiblemente ya no se puede tener ese privilegio. Así que realmente la exposición que vamos a hacer para el panel foro tiene que ser extraordinaria. Y todos tienen que estar preparados para poder ser panelistas, a excepción de las responsabilidades que ya están distribuidas, ¿no? El caso, por ejemplo, de María Cristina, el caso de Diego, y quién iba a tomar las fotos, creo que María Fernanda, ya me acordé. Los demás, todos pueden ser panelistas, todos, incluso puede ser que a alguien se le vaya la señal en el momento del panel foro, cualquiera puede estar en la capacidad de poder tomar la palabra y sustituir. Entonces, esa presentación tiene que ser de la mejor manera, ¿no? Entonces hay que prepararla de manera extraordinaria, tanto la ponencia como la presentación en PowerPoint, y de esa manera coronamos con broche de oro la cerecita del pastel que le vamos a poner al ranking académico, ¿no? Recuerden que el objetivo fundamental era saltar 2 metros, entonces tratemos de hacer que esa exposición sea entonces de carácter extraordinario. No quiero exposiciones ordinarias, quiero que sean extraordinarias, porque ese día va a ser como la graduación de ustedes, y ese día prácticamente va a ser un acto totalmente solemne. Le vamos a dar la solemnidad del caso, vamos a virtualizar la realidad, es decir, vamos a hacer como que sea en la vida profesional, ¿no? Y prácticamente, pues el 31 de agosto ya estamos prácticamente finalizando la actividad académica y nos quedará ya muy poquito tiempo para de esa manera entonces completar la formación académica y completar también el cumplimiento del sílabo en un 100%,
¿no? Y eso definitivamente a mí me llena de orgullo, me llena de satisfacción, porque eso lo puede conseguir gracias a ustedes, ¿no? Si los estudiantes no cumplieran a cabalidad, definitivamente pueden haber los mejores docentes. Por eso para mí siempre digo de que para mi modesta manera de pensar, los estudiantes son el labón principal, son la columna vertebral, la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces voy a revisar entonces las políticas que ustedes me han enviado, porque a partir de hoy yo voy a comenzar a impartir algunas conferencias para poder incrementar de mejor manera la presentación de la ponencia. Entonces aquí tengo las políticas que me había enviado María Cristina, entonces voy a hacer algunas observaciones a aquellas para ir mejorando un poquito. Recuerden que las políticas generalmente pues son las que permiten transformar la realidad. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, en el caso del Grupo 1, dice que va a trabajar en desertificación y agravamiento de la sequía en la provincia de Loja. La formulación de la política está bastante bien. Se puede formular ya sea en verbos en infinitivo o en verbos de acción. Entonces, la implementación de programas sobre el uso y manejo adecuado de los recursos naturales me parece muy bien. Está muy bien esta política diseñada, está muy bien el área de la política. El grupo 2, en cambio, dice deficiente educación ambiental, dice ejecución de programas de protección ambiental en la ciudad de Loja, etcétera, etcétera. Me parece muy bien, está muy bien diseñada la política, porque generalmente cuando uno tiene un problema de deficiente educación ambiental, ¿cómo lo soluciona? A través de la ejecución de un programa de protección o de educación ambiental. En el grupo 3 tenemos un problemita, aquí prácticamente la política, el área puede estar bien, ¿no? El área de la política está bien, pero la política generalmente hay que un poquito mejorarle la redacción. Dice medidas y acciones para reducir. Yo diría, por ejemplo, qué sé yo, no sé, implementación de programas para reducir la deforestación. Si me están escuchando del grupo 3, verán, implementación, no sé, o definición de acciones para reducir la deforestación. Entonces, este grupo 3 sí tiene que reformularme el título de la política para que se convierta en algo de acción inmediata. El grupo 4, en cambio, habla de la contaminación del agua, el aire y el suelo, regulación, me parece muy bien. O sea, desde el punto de vista de la política, para poder enfrentar esto, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de regular y reducir la producción física y química, no sé, para prevenir la contaminación del agua en la provincia de Loja. El grupo número 5, pérdida de biodiversidad y recursos genéticos, está muy bien también definido el área de la política y el título de la política, conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Entonces, el grupo número 3, por favor, entonces modificamos, por favor, el área de la política para comenzar a trabajar ya la ponencia. Recuerden que la ponencia ya hay que comenzar a trabajar. Por favor, trabajemos solo con 3 estrategias, ¿verdad? 3 estrategias, porque a cada estrategia le vamos a poner un indicador que tenga cantidad, calidad y tiempo. Y para cada una de las estrategias, entonces vamos a ir viendo, qué sé yo, 3 artículos, no sé, de los cuerpos legales, que no pasen más de eso, ¿no? Porque si generalmente seleccionamos una cantidad de cuerpos legales, la ponencia se nos va a hacer muy grande. Yo dije, los 3 principales artículos de los diferentes cuerpos legales que ustedes seleccionen en cada una de las matrices, ¿no? Entonces, no sé si me copió el grupo número 3, por favor, me copió la observación que les hice, el grupo 3. Grupo 3. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, por favor, y si ya la tienen modificada, le hacen llegar a María Cristina para que ella a su vez me lo haga llegar a mí. Y ahora sí, entonces ya definimos la política, ¿no? Bien, entonces vamos el día de hoy entonces a continuar y voy a dar algunas bases desde el punto de vista de fundamentos científicos para poder continuar elaborando las políticas. No sé, el objetivo mío es tratar de irles generando insumos, irles dando conocimientos para que ustedes realmente vayan apuntalando, vayan fortaleciendo, vayan fundamentando de mejor manera la política, ¿no? Y voy a poner entonces a consideración de ustedes algunas imágenes que realmente he podido recolectar con el ánimo de poderlos un poco preparar para la clase. Yo siempre digo de que la imagen o la frase introductoria debe romper el hielo, es decir, hay que tratar de prepararlo al cerebro para que el estudiante se pueda amoldar a receptar el conocimiento. Ese para mí es el objetivo fundamental, ¿no? Y lógicamente para poder calificar la participación de ustedes. Entonces voy a presentar algunas imágenes que me gustaría que todos puedan participar. Si ustedes ven una imagen de primera mano, ven esto, ¿qué se les viene a la mente? Entonces voy a poner las imágenes para que ustedes puedan participar y puedan realmente darme sus criterios, ¿no? Si ustedes ven eso, ¿qué idea les da? ¿Qué idea les da? A ver. ¿Qué idea les da? Amenazas. Tranquilidad. A ver. Biodiversidad. Ajá. ¿Qué idea les da?
Viendo la Contaminación del mar. contaminación. Calma, ¿Qué más? calma. Amenazas a la biodiversidad. Destrucción de la biodiversidad. ¿Qué más les da? ¿Qué otra idea les da a ustedes viendo esa imagen? Turismo, güey. Puede ser, ¿no es cierto?, un turismo, pero depredador, ¿no es cierto? Fíjense, estaba leyendo, oiga, todo está hoy en el internet, hombre, leerán. No sé si ustedes vieron realmente las imágenes catastróficas que están pasando las inundaciones en Europa, ¿no? En China, en Asia, ¿no? No sé si ustedes vieron. ¿Vieron esas inundaciones que están dándose? ¿Vieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Fíjense, estaba un poco leyendo ayer un artículo. Yo tengo una amiga muy querida, oiga, que vive en Italia. Me conocí con ella en Cuba. Y siempre me está mandando artículos muy bonitos para leerlos. A mí me encanta leer. Para mí realmente el hobby más hermoso es leer. Por eso digo que para mí la pandemia no ha sido ningún problema porque he leído creo que más de lo que normalmente sé leer de manera presencial. Y fíjense, dice que la NASA está preocupada por las inundaciones y le atribuye a una causa que definitivamente ahí me dejó muy preocupado porque es escalofriante, ¿verdad? Dice que posiblemente este tipo de inundaciones se vayan a incrementar y que van a ser cada año más fuertes, de manera particular hasta el año 2030. Dice porque hay una desviación del eje de rotación de la Luna. Fíjense, dice que la Luna está tambaleando. Y como ustedes conocen, pues de que está ya científicamente comprobado que la Luna ejerce una atracción sobre las corrientes marinas. Entonces dice que la NASA ha llegado a determinar de que el eje de rotación de la Luna está tambaleando, es decir, más o menos como cuando una llanta está haciendo very, ¿no? Entonces dice que eso generalmente está originando de que exista mayor atracción sobre las corrientes marinas, sobre las olas, y por lo tanto existe mayor evapotranspiración, y por ello existen mayor tipo de precipitaciones. Y vaticina o pronostica la NASA que para el año 2030 posiblemente sea una cuestión catastrófica, ¿verdad? Entonces, miren realmente los problemas que se avecinan si no contribuimos a conservar realmente nuestra biodiversidad. Veamos otra imagen. Y se ven esa imagen, ¿qué idea les da? ¿Qué idea les da? Diversidad genética. Diversidad genética puede ser. ¿Qué más? Si ustedes ven esa imagen así, de primera mano, ¿qué se les viene lo primero a la mente? A ver. A ver. Anfibios. Anfibios, ¿no es cierto? Ustedes no se dan cuenta que el sapito está con los ojos que ya se les revientan. ¿Qué será? ¿De alegría, de miedo, de felicidad? ¿De qué será? De miedo. De miedo. De miedo. Está que se aferra al mundo, está que se coge el mundo. Yo siempre digo que la biodiversidad a veces nosotros no valoramos y no nos damos cuenta de que también son seres vivos, ¿no? Son seres vivos y que tienen miedo. Yo por siempre digo que a veces cuando los niños van de vacaciones y comienzan a apedrear a una laguna, ¿no? Mientras ellos se divierten realmente, que hacen botando piedritas en una laguna, realmente los sapitos, los anfibios, como dijo Jennifer, generalmente se están muriendo de miedo. Imagínense que usted a las 5 de la mañana esté en su casa plácidamente dormido, un día sábado, un día domingo, que es cuando los niños salen generalmente de excursión, y comienzan a apedrearle las ventanas de su casa. O sea, se va a sentir terrible. Eso siente esta parte de la biodiversidad. Es decir, cada vez generalmente la biodiversidad está en riesgo, está en peligro. Y si ven esto, ¿a qué es escalofriante, verdad? ¿Y si ven eso? A ver. Destrucción del hábitat. Destrucción del hábitat, ¿qué más? Pérdida de la biodiversidad. Pérdida de la biodiversidad, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le está viendo esa imagen? ¿Ah? ¿Qué les dice esa imagen? A ver. Tala de los bosques. Tala de los bosques, ¿no es cierto? Muerte de la biodiversidad, ¿no es cierto? Fíjense, generalmente la biodiversidad se está perdiendo a pasos agigantados. Se dice que en el mundo hay 3 negocios que son altamente rentables. El primer negocio altamente rentable es que es la industria bélica, es decir, la producción de armas. Y es la razón por la cual los estados no les conviene que se terminen las guerras, ¿verdad? Porque es un negocio ultra lucrativo. Estaba leyendo, tengo algunos artículos al respecto de la pandemia, y dice que los estados a nivel del mundo, lo que más les ha encantado a lo largo de la historia de la humanidad es este tipo de pandemias, ¿verdad? Dice que los estados están felices, ¿verdad? Porque de alguna manera la gente no tiene la capacidad de protestar y tienen la capacidad de poder, en cambio, introducir medidas, ¿sabes?, que van en contra del pueblo. Entonces, el negocio rentable a nivel del mundo, la industria bélica. El segundo negocio que dicen que es rentable a nivel del mundo es el narcotráfico, ¿no? Ustedes conocen, miren, la cantidad hoy. Anteriormente se escuchaba que decomisaban un gramito, un medio gramo, un kilogramo máximo. Hoy se decomisan toneladas, ¿no? Entonces, el segundo negocio rentable, el narcotráfico.
Y dicen que el tercer negocio rentable es la biopiratería, es decir, es el transporte ilegal de elementos de la biodiversidad. Hay un ecólogo que se llama Allen Solomon. Él dice generalmente que una vez que una especie se extingue, ninguna ley la puede hacer regresar, se ha marchado para siempre. Es decir, en materia de biodiversidad, lamentablemente, las cosas no tienen hoja de vuelta. Por eso, por más cantidad de leyes que tengamos, definitivamente, si no estamos en la capacidad, primero, de concienciarnos y segundo, de poder aplicar y poder cumplir, definitivamente no vamos en nada. Por eso, realmente a mí me encanta esta frase de Octavio Paz que dice que los hombres malos necesitan leyes. La gente buena generalmente tiene valores y no necesita leyes. Es decir, realmente de nada sirve que nosotros como forestales, ingenieros e ingenieras forestales, generemos una cantidad de leyes, ¿no? En materia ambiental, si no estamos en la capacidad de poder primero concienciarnos, de poder respetar y poder cumplir con la ley. Por eso este ecólogo Allen Solomon dice que una vez que una especie se extingue, ninguna ley la puede hacer regresar. Por más restrictiva, por más punitiva, por más pecuniaria que sea, se ha marchado para siempre esa especie. Muy bien, voy a hablar entonces el día de hoy voy a hablar sobre lo relacionado con la biodiversidad y algo que debería ser de conocimiento de todos los forestales, como es el caso de la Convención de Diversidad Biológica. Vamos a hablar entonces el día de hoy sobre la Convención de Diversidad Biológica. Hemos venido hablando a lo largo de la asignatura de que los convenios internacionales en materia de biodiversidad, en materia generalmente de ambiente, han permitido la generación de los principios ambientales. Y son justamente estos principios ambientales los que han generado la legislación ambiental a nivel de todos los países latinoamericanos y entre ellos también del Ecuador, ¿no? Y justamente la Convención de Diversidad Biológica, que se la sintetiza con las siglas CDB, generalmente surge entonces en una de las convenciones, diría yo, más grandes que ha parido la Tierra, que es realmente la Cumbre de la Tierra que se desarrolló en Río de Janeiro, Brasil. Entonces vamos a analizar y vamos a conocer realmente qué planteaba la Convención de Biodiversidad Biológica y que generalmente se ha introducido en la legislación ambiental ecuatoriana. Primero, a mí siempre me gusta partir de la línea base, pero siempre me gusta partir realmente de hacer algún antecedente. Recordemos que en el año 1992, en junio de 1992, se celebró en Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra. Y se dice claramente que para mí hay dos grandes hitos dentro de los tratados internacionales. El primero que se dio en el año 1972 en Estocolmo, en Suecia, donde se determinó una de las primeras convenciones que eran sobre el medio humano, ¿no? Y que esta convención definitivamente constituye la génesis o el origen del derecho ambiental. 20 años después, en 1992, en Río de Janeiro, otra convención que marcó un hito en la historia del ambiente, en la historia de la biodiversidad, es la Cumbre de la Tierra. Y justamente en esta Cumbre de la Tierra se llegaron a firmar algunos acuerdos, de entre ellos 5 acuerdos. Pero de los 5 acuerdos, 3 claramente eran de carácter no vinculante y 2 eran de carácter vinculante. Decíamos claramente que un tratado de carácter vinculante es aquel que significa una obligación para los estados, es decir, son de estricto cumplimiento para los estados que la suscriben. Y dentro de esos 2 tratados vinculantes, es decir, de obligación de los estados, está la Convención Marco sobre Cambio Climático y está la Convención sobre Diversidad Biológica. Entonces, por favor, yo les dije a ustedes en el encuadre que yo no pretendo sacarlos como abogados o abogadas, pero sí pretendo sacarlos con mucho sentido común. Entonces, un ingeniero o ingeniera forestal no puede dejar de saber de que la Convención de Diversidad Biológica nació entonces en Río de Janeiro, 1992, y que constituye un acuerdo de carácter vinculante. Es decir, que es obligación de los estados el estricto cumplimiento. Y recuerden ustedes que previo a 1992, en cambio, en el año 1987, se dio el informe Brundtland, que fue elaborado por la Comisión Brundtland, liderado por la señora Gro Brundtland, que era la ministra noruega del ambiente, ¿no? Y que justamente este informe Brundtland, que se conoce aquí como nuestro futuro común, es el que dictó las bases de lo que iba a constituir el desarrollo sustentable. Esta cumbre realmente de Convención de Diversidad Biológica ha sido suscrita por más de 150 países, la firmaron, la suscribieron. Fíjense, en 1992 entonces da la Cumbre de la Tierra. Y en el Ecuador, 7 años después, en el año 1999, se dicta por primera vez en el Ecuador la Ley de Gestión Ambiental. Esta Ley de Gestión Ambiental, que en el año 2017 fue derogada por el COA, por el Código Orgánico Ambiental, fíjense, fue la que determinó la línea base
en lo relacionado con la gestión ambiental. Esta ley de gestión ambiental definitivamente pues nació en el año 1999. Generalmente no tenía un reglamento, ¿verdad? Por eso generalmente de que se reglamentó únicamente para la participación ciudadana, es decir, para la intervención de las comunidades en materia ambiental. Esta Convención de Diversidad Biológica entró en vigencia el 29 de diciembre del año 1993, tiene su secretaría técnica en Montreal, en Canadá, y actualmente más de 189 países la han ratificado. Recuerden que decíamos que había una diferencia entre suscribir y ratificar. La suscripción es cuando generalmente cuando a uno le dicen, oye, sirve de garante para, no sé, sacar un préstamo en tal entidad financiera. Usted va y firma. Y después cuando ya lo llaman a que firme el pagaré, usted está ratificándose. Algo así es lo respecto a la convención y los tratados internacionales. Es decir, los estados que asisten generalmente al desarrollo de esta convención firman de alguna manera una carta de intención, pero posteriormente la ratifican. Y en el momento que la ratifican, entonces constituye en obligación del Estado darle estricto cumplimiento. ¿Cuáles son los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica? Yo digo que a mí los objetivos me encantan de la Convención de Diversidad Biológica. Fíjense que la Convención de Diversidad Biológica no habla que la biodiversidad hay que preservarla, que hay que conservarla per se, que no hay cómo tocarla, que no hay cómo hacerle absolutamente nada, que hay que guardarla en una cajita de Pandora para que realmente no poderla ni ver, ¿no? Y es la razón por la cual a veces yo siempre soy muy crítico de muchas fundaciones que están comprando, por ejemplo, grandes extensiones de terreno para poder acercar y que no se tope absolutamente nada. Y lo hacen a veces con fines estratégicos, posiblemente para pensando en la venta de agua a futuro. La estrategia o la Convención de Diversidad Biológica plantea 3 objetivos fundamentales. Y estos objetivos no podemos olvidarnos nunca, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Y vamos a acordarnos con la siguiente mnemotécnica. Los objetivos son, con 3 verbos, conservar, usar y distribuir. Repitamos, conservar, usar y distribuir. 3 objetivos fundamentales. Conservar, usar y distribuir. No se olviden, ¿verdad? 3 objetivos de la Convención de Diversidad Biológica. Por favor, cuando ya sean ingenieros forestales, viejitos, dicen, ¿cuáles son los 3 objetivos de la Convención de Diversidad Biológica que dictó en el año 1992 en Río de Janeiro, en Brasil? Conservar, usar y distribuir. ¿Qué habla el primer objetivo? Dice que es realmente un objetivo de los estados la conservación de la diversidad biológica. Es decir, que la diversidad biológica, los estados tienen la obligación de cuidarla, de conservarla, de preservarla. Pero no solo de conservarla, sino de usarla de manera sostenible los componentes de la biodiversidad. Es decir, la convención no manda a guardar la biodiversidad con candado en una cajita de Pandora. Dice que hay que usarla en base a los criterios de sustentabilidad. Y cuando hablamos de criterios de sustentabilidad, ya hemos estudiado de que la sustentabilidad es generacional e intergeneracional. Es decir, pensando no solo en las presentes generaciones, sino también en las futuras generaciones. Pero a mí el objetivo que más me encanta, que más me gusta es el tercero, que es distribuir. Es decir, habla de la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la biodiversidad. Fíjense, esto realmente es una forma de pagar la deuda social que tenemos con las comunidades, ¿no? Si las comunidades son las encargadas de cuidar la biodiversidad, si las comunidades son las encargadas de cuidar el agua, el bosque, el suelo, el aire, ¿no es cierto? Lo mínimo que podría hacerse es de que la distribución de los beneficios se haga en favor de ellos. Y justamente la convención plantea aquello, es decir, la distribución justa y equitativa de los beneficios que derive la biodiversidad. Entonces, 3 objetivos fundamentales: conservar, usar y distribuir. Conservar, usar y distribuir. No se olvidarán, ¿verdad? Entonces, el primero, la conservación de la diversidad biológica. El segundo, usar de manera sostenible. Y el tercero, distribuir de manera justa, de manera equitativa, los beneficios que deriven de la biodiversidad. Y cuando hablamos de manera equitativa, no nos estamos refiriendo a igualdad, sino realmente darle a cada cual lo que le corresponde en función de sus merecimientos. ¿Cuál es el enfoque que tiene la Convención de Diversidad Biológica? Justamente el enfoque que tiene es tratar de integrar los elementos que conforman la biodiversidad. Recuerden que la biodiversidad no solo son pues los pajaritos, los animalitos, los sapitos, el oso de anteojos, ¿no? Sino que realmente la biodiversidad está contenida en genes, en especies, en ecosistemas, pero sobre todo la Convención de Diversidad Biológica privilegia el respeto y el apoyo a los saberes ancestrales. Es decir, tiene un enfoque integral.
abarca la protección de genes, especies, ecosistemas y saberes étnico-culturales. ¿Cuál era la meta que planteaba la Convención de Diversidad Biológica para el año 2010? Planteaba de que los estados para el año 2010 tenían que realizar una reducción significativa del ritmo actual de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional, con la finalidad de mitigar la pobreza y beneficiar a todas las formas de vida en la Tierra. De mañana estaba escuchando un noticiero, a mí siempre me gusta escuchar un noticiero que da información muy importante, ¿no? Y decía, por ejemplo, fíjense que Brasil, ¿por qué dice que Brasil tiene la mayor pérdida de biodiversidad? Porque tiene la más alta población a nivel de los países latinoamericanos, ¿verdad? Fíjense que Brasil tiene 210 millones de habitantes, 210 millones de habitantes, ¿no? Y tiene 250 millones de kilómetros cuadrados, es decir, más o menos abarca, creo que es 10 veces o 30 veces más la superficie del Ecuador. Entonces, miren, ¿qué es lo que planteaba la meta de la Convención de Diversidad Biológica? Que los estados busquen por todos los medios reducir de manera significativa la pérdida de la biodiversidad. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no se ha dado aquello? Porque justamente se acuerdan que nosotros hablábamos de que este tipo de convenciones tienen una profunda connotación política. Y por lo que decíamos de que realmente los seres humanos estábamos atravesados por 4 ejes. ¿Cuáles eran los 4 ejes que atravesaban realmente a un ser humano? ¿Quién me hace acuerdo? ¿Cuáles eran? ¿Cuál es el primer eje? ¿Primer eje? No me digan que se olvidaron. ¿Cuál es el primer eje que estamos atravesados todos los seres humanos? A ver. Recién hablamos la clase anterior nomás, a ver. Por la educación. La educación. Segundo. ¿Y la política? La política. Tercero. Fíjense, ya se han olvidado. ¿Ven? La cultura y el poder. Y el poder. Muy bien. 4 ejes, ¿no es cierto? Fundamentales que todos los seres humanos estamos atravesados. La educación, la cultura, la política y el poder. Entonces, lamentablemente la meta no se ha cumplido porque son cuestiones políticas. Es decir, los estados generalmente de una u otra manera tienen intereses políticos. Imagínense, a veces uno no se puede poner de acuerdo en la casa que somos 4 miembros de la familia. La comunidad internacional está formada por más de 190 países. Entonces, unos aplicarán de mejor manera, otros realmente en función de sus cuestiones políticas, que realmente tienen un comportamiento diferente. Miren, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos nomás, con el gobierno anterior del señor Trump, que realmente dijo no a la cuestión del protocolo de Kioto. Vino el señor Biden y dijo, señores, vamos a dar un tratamiento especial a los gases de efecto invernadero. Es decir, ¿por qué realmente no se da el cumplimiento a nivel mundial, regional, local? ¿No? Porque generalmente esto tiene una profunda connotación política. ¿Cuáles son los términos que usa la Convención? Y que algunos los conocemos y los sabemos, solo para reforzarlos. La diversidad biológica generalmente está formada por la variabilidad de organismos vivos. Un área protegida son áreas definidas geográficamente con el objetivo de alcanzar objetivos específicos de conservación. Estaba leyendo realmente, a mí siempre me gusta leer mucho para dar mis clases, ¿verdad? Y fíjense, yo me acuerdo cuando yo era estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal hace algunos siglos ya, me acuerdo que en nosotros teníamos una materia que se llamaba áreas protegidas, ¿verdad? Y creo que no pasaba más allá de unas 15 áreas protegidas. Posteriormente, cuando estuve en el Ministerio del Ambiente del 2005 al 2008, creo que no pasaban de 45 a 50 áreas protegidas. En este momento pasan más de 62 áreas protegidas. La última área protegida que se la declaró en el año anterior, en el 2020, en julio, en una reserva que hay en la provincia del Chimborazo. Los páramos realmente del Chimborazo fueron declarados como áreas protegidas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo fundamental de las áreas protegidas del SNAP es la conservación in situ, es decir, tratar de conservar la biodiversidad de carácter estratégico, es decir, para que sirva de manera generacional e intergeneracional. Ya saben a qué me refiero cuando digo generacional e intergeneracional. Otro elemento que utiliza la Convención es la biotecnología. Generalmente se dice que la biotecnología es la aplicación práctica de la biología. Y justamente a través de la biotecnología permite la formación de sistemas biológicos y organismos vivos genéticamente modificados. Y justamente la Convención trata y plantea de que la creación o la modificación de estos organismos vivos genéticamente modificados no deben amenazar a la biodiversidad nativa. Es la razón por la cual la Constitución Política de la República del Ecuador plantea claramente de que el Ecuador está libre de transgénicos. Es decir, la biotecnología no se puede constituir en un instrumento, en una herramienta para poder poner en peligro la biodiversidad, la diversidad biológica nativa de un país.
Otro elemento que trata es la conservación in situ. Es decir, decimos que la conservación in situ se trata de la conservación de ecosistemas, de aves naturales, dentro de su mismo lugar, dentro de su entorno natural. Es decir, con la finalidad de que sea un manejo generacional e intergeneracional, para que las presentes y futuras generaciones realmente puedan tener el acceso a disfrutar de esos recursos. Yo siempre digo, por ejemplo, que la conservación in situ, por ejemplo, permite a las futuras generaciones conocer especies que prácticamente ya han desaparecido o que están desapareciendo o que están dentro del libro de la IUCN en peligro de desaparecer. Yo, por ejemplo, digo la cascarilla, miren. Dicen algunos, hay muchos relatos aquí en Loja que dicen que cascarilla había prácticamente desde la Argelia hasta Rumisitana. Hoy prácticamente no tenemos ni para remedio. Si no fuera por la conservación in situ que tenemos en el Jardín Botánico o en otro tipo de instalaciones, definitivamente no tuviéramos ese tipo de conservación. La conservación in situ, aquella que en cambio que se hace fuera de su hábitat natural, ¿no es cierto? Es decir, aquella que se hace con la finalidad de precautelar el recurso genético, ¿no? Por eso los jardines botánicos están establecidos para ello, ¿no? Para que las futuras generaciones tengan la posibilidad de poder disfrutar de los componentes que tiene la biodiversidad. Desde esa perspectiva, veamos qué acciones plantea la Convención de Diversidad Biológica desde el punto de vista de la conservación in situ. Si ustedes se dan cuenta, miren, son preceptos que dicta la Convención de Diversidad Biológica. Es decir, de alguna manera permite realmente ser taxativo. Y se establecerá un sistema de áreas protegidas. Es la razón por la cual los estados, y entre ellos el estado ecuatoriano, cada vez se incrementa la superficie del SNAP. Por eso siempre digo que a veces es un poco aventurado decir cuántas áreas tenemos en el Ecuador. A veces es mejor decir el Ecuador dispone de un 20% de la superficie de los 256.370 kilómetros cuadrados. El 20% de la superficie forma parte del SNAP. ¿Pero por qué? Porque es una acción que plantea la Convención de Diversidad Biológica. Plantea también reglamentar la conservación de la diversidad biológica, la administración de la diversidad biológica. Es la razón por la cual cada vez, por ejemplo, en el Ecuador, el SNAP ya no solo está formado o administrado por el Ministerio del Ambiente. Hoy el PAN es administrado por el Ministerio del Ambiente, es decir, Patrimonio de Áreas Naturales del Estado. Sin embargo, también tenemos generalmente áreas de carácter municipal, áreas de carácter provincial, áreas de carácter comunitario, incluso áreas de carácter particular. Porque básicamente una de las acciones in situ que plantea la Convención dice que se debe hacer la conservación de la biodiversidad, planteando y reglamentando la conservación de la misma. Dice, promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales, ¿no? Es decir, miren, esa es la razón por la cual ustedes escucharán que en el país, por ejemplo, existen muchos proyectos que están trabajando, qué sé yo, en la protección de ecosistemas, de hábitats naturales, en Bosque Seco, en la parte suroccidental de la provincia de Loja. Yo me acuerdo cuando nosotros recién estudiamos ingeniería forestal, lo veíamos a la parte de Macará, de Zapotillo, como un desierto, como una cuestión árida. Hoy lo estamos viendo realmente como una potencialidad para poder desarrollar. La cuarta acción dice promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en las zonas adyacentes a las áreas protegidas. Ustedes recuerden que las áreas protegidas realmente están conformadas por las zonas de amortiguamiento. ¿Qué son las zonas de amortiguamiento? Son las zonas circundantes al SNAP. Son las zonas circundantes a un bosque protector, a un área protegida. Hablemos, por ejemplo, del Parque Nacional Uri, del Parque Nacional Podocarpus. Entonces, ¿qué plantea la Convención de Diversidad Biológica? Plantea una acción de promover realmente el desarrollo en las zonas adyacentes, en las zonas de amortiguamiento. Es decir, porque de nada sirve que trabajemos dentro del área, dentro del SNAP, si no preparamos a la gente hacia afuera. Miren, yo me acuerdo cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, en la parte de Numbala, en Zumba, prácticamente la gente se había estado metiendo dentro del Parque Nacional Podocarpus, ya habían, qué sé yo, desarrollado actividades productivas, ganaderas, agricultura. Entonces, ¿qué le tocó al ministerio? Le tocó prácticamente hacer un acuerdo con la comunidad para deslindar el parque, es decir, para meternos en el límite del parque, el lindero del parque, más adentro, pero firmando una carta de acuerdo a compromiso con la comunidad para decir, señores, pero no se me siguen ingresando más. Entonces, a partir de ello, el ministerio dijo, no, señores, aquí no solo tenemos que trabajar en la parte interna del área, sino trabajar con las comunidades que están afuera. Es decir, para disminuir la presión sobre el área protegida. Otra acción, dice, rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados. Lo que yo les decía, ¿no? Anteriormente veíamos al bosque
qué sé yo, de la parte suroccidental de la provincia de Loja como una cuestión limitante, ¿no? Hoy vemos que hay una cantidad de proyectos de investigación, de desarrollo, de entidades públicas, de entidades privadas, de ONGs, que están trabajando en la restauración de ecosistemas degradados. Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a las especies nativas. Miren, esto básicamente sucede en Galápagos, ¿no? Fíjense, ¿quién pudiera pensar que en Galápagos, por ejemplo, sea una plaga la naranja, la guayaba, el limón, ¿no? Son plagas, y si hablamos de animales, fíjense, en Galápagos son plagas los chanchos, los gatos, los perros, los puercos, los guardaparques salen prácticamente a hacer la caza de este tipo de animales. ¿Por qué? Porque se constituyen en especies que prácticamente, como son exóticas, rápidamente invaden el ecosistema natural y ponen en peligro tanto la biodiversidad de flora y fauna silvestre, ¿no? Por ejemplo, fíjense, yo me acuerdo que yo hice mi tesis en Galápagos, hice un plan de manejo en la parte alta de la isla de San Cristóbal, manejando especialmente bosques de guayaba, ¿verdad? De guayaba. Aquí ya no hay ni para remedio a la guayaba. Y había bosques interminables de guayaba. Había bosques interminables de naranja. Había prácticamente así, pero extensiones inmensas de mora que estaban realmente poniendo en peligro a las especies nativas, porque es el caso de la miconia, que es una especie nativa de Galápagos, los cactus de Galápagos, que incluso sirvieron para poder establecer a Charles Darwin la teoría de evolución de las especies. ¿Qué decir de la fauna? Los gatos, los perros, se estaban comiendo los huevos de las tortugas, los huevos de las aves, ¿no? Entonces, generalmente, dentro de una acción que plantea la estrategia para la conservación in situ, plantea de que realmente limitar, controlar este tipo de especies exóticas que ponen en peligro las especies nativas. Y esta es una cuestión súper importante. Dice, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales. Fíjense, anteriormente, antes de la Convención de Diversidad Biológica, se perseguía a toda aquella persona que practicaba este tipo de saberes ancestrales, de saberes comunitarios, ¿no? Qué sé yo, a la gente que, por ejemplo, se encargaba de purgar el espanto, esa gente que hacía generalmente actividades desde el punto de vista comunitario, utilizando saberes ancestrales, locales, eran perseguidos. Hoy en día, el Ministerio de Salud realmente privilegia ese tipo de acciones, ¿no? Privilegia, qué sé yo, la utilización de saberes ancestrales. Por ejemplo, en las comunidades Shuara privilegian, por ejemplo, el parto polar, ¿verdad?, de las mujeres. Privilegian, qué sé yo, el uso de plantas. Hay incluso, qué sé yo, ayer nomás veía el domingo había en Vilcabamba un estudiante que es de la carrera de Ingeniería Forestal, promovía un encuentro de medicina natural. Miren, anteriormente eran perseguidos, realmente eran condenados, ¿no? Que posiblemente, no sé, Jennifer o María Fernanda, que son madres de familia, posiblemente ellos sí conocen lo que es limpiar del espanto a un niño, ¿no? Y le pasaban el huevo, le pasaban las hierbas. Había aquí en Loja un señor que se llamaba Vicente Capa, casi todos lo conocíamos. No sé si Jennifer o María Fernanda tal vez lo llegaron a conocer por sus niños, por sus niñas, ¿no? Y que realmente había que recurrir donde él, pero había que hacerlo de contrabando. El señor prácticamente no le permitían trabajar. Hoy en día, a partir de la convención, plantea y privilegia realmente el respeto, la preservación de este tipo de saberes ancestrales, de saberes indígenas, saberes locales. Veamos en lo que tiene que ver, en cambio, acciones de conservación ex situ. Decíamos que ex situ fuera de su hábitat natural. Lógicamente que las actividades ex situ tienen que complementar a las actividades in situ. Es decir, de nada sirve que yo tenga generalmente una conservación in situ si no la complemento con lo ex situ. Por ejemplo, hablemos por poner un ejemplo, no sé, en las áreas naturales existe conservación in situ. Y conservación ex situ, claramente, qué sé yo, cuando se produce decomiso de orquídeas, se produce decomiso de fauna, se han instalado entonces algún tipo de, qué sé yo, de invernaderos, de orquidiarios, qué sé yo, de zoológicos, para poder complementar entonces las medidas in situ. Entonces, ¿qué actividades nos plantea, a más de aquellas? Establecerá y mantendrá instalaciones para la conservación in situ y la investigación. Mire, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente captura a veces mucho tipo de elementos de fauna, elementos de flora, a veces generalmente que la gente de manera inaprensiva saca del bosque o compra. Entonces, tiene realmente este tipo de centros de tenencia para poder realmente nuevamente reinsertarlos en su hábitat natural. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad, cuando estaba en el Ministerio del Ambiente, un abogado, ¿verdad?,
había comprado en Zamora monitos micos que venden en Zamora, y aquí en la entrada de Loja, pues la policía ambiental le había quitado el monito, ¿no? Yo creo que era un día domingo, yo estaba en Malacatos, en ese tiempo todavía casi no había mucho celular, eran muy poquito. Cuando el celular le sonaba a uno era prácticamente una admiración, y me suena el celular, que yo tenía un celular así, del porte, del tamaño de un ladrillo que me dieron ahí en el Ministerio del Ambiente, y me dice, oye, chuta, Víctor Hugo, ¿sabes? Dice que vengo, hombre, comprando un monito, dice, de Zamora, y en este momento me lo están quitando aquí la policía ambiental. Se ayuda, para que no, lamentablemente, pues tú sabes, tú sois abogado, le digo, y de acuerdo a lo que establece, en ese tiempo estaba vigente la ley forestal, está prohibido realmente el transporte ilegal de elementos de la biodiversidad. Y justamente entonces ese tipo de incautaciones que se hacen de flora y fauna se colocan en este tipo de instalaciones para conservación ex situ. Dice, adoptará medidas destinadas para la recuperación, rehabilitación de especies amenazadas y reintroducidas. Es decir, trata de buscar mecanismos para reintroducir, por ejemplo, especies que han sido, qué sé yo, exterminadas a través de actividades antrópicas. Hablemos, por ejemplo, del caso de la cinchona, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que nosotros tenemos en la universidad, el objetivo fundamental es volver a reintroducir la especie en su hábitat natural. Es decir, tratar de alguna manera de solventar, de aliviar lo que produjeron las actividades antrópicas. Es decir, eliminaron del ecosistema prácticamente la cinchona y buscamos por todos los medios volver a reintroducir ese tipo de especies que prácticamente están en peligro de extinción. Entonces, justamente una de las acciones de la conservación ex situ que plantea la convención plantea la reintroducción de ese tipo de especies. Dice, reglamentará y gestionará la recolección de recursos biológicos de los hábitats naturales, sin amenazar los ecosistemas. Fíjense, a partir de la Convención de Diversidad Biológica, realmente los estados optimizaron y actualizaron su legislación porque anteriormente se permitía hacer generalmente lo que se llamaba la prospección biológica. Es decir, se encargaba todavía de que venían empresas internacionales y podían realmente hacer prospección, es decir, determinar cuáles eran los usos potenciales de la biodiversidad. Hoy en día, la legislación ambiental ecuatoriana no se permite hacer ese tipo de prospección, porque prácticamente pone en riesgo, amenaza los ecosistemas, amenaza las poblaciones in situ de las especies. Y justamente este tipo de acciones que plantea la Convención de Diversidad Biológica, el objetivo fundamental es tratar de conservar la biodiversidad. Recuerden que el primer objetivo era la conservación, conservar. Entonces, las acciones tanto in situ como in situ es para tratar de apuntar y apuntalar y fortalecer el primer objetivo de la convención que tiene que ver con la conservación sustentable o conservación de la biodiversidad. Recuerden que el segundo objetivo es la utilización, es decir, utilizar de manera sostenible. ¿Cuáles son las acciones que plantea la estrategia para de alguna manera fortalecer el segundo objetivo de la Convención de Diversidad Biológica? Dice, integrará la conservación y la utilización sostenible de los recursos biológicos. Yo les decía a ustedes de que generalmente nosotros como futuros ingenieros e ingenieras forestales no podemos salir realmente a las comunidades a prohibir absolutamente todo. Es decir, a que todo sea conservación, todo sea preservación. Yo siempre digo que los extremos son malos, ¿no? La excesiva preservación o la excesiva realmente extractivismo es malo. Entonces, ¿qué plantea la estrategia? Que exista un equilibrio entre la conservación, la utilización, pero de manera sostenible los recursos biológicos. Es decir, usted no puede llegarle a una comunidad y decir, señores, aquí no me topan un solo árbol, aquí no me topan un solo elemento de la biodiversidad. La gente va a decir, bueno, ¿de qué vivimos? Tienen una plantación de nogal, decir, bien, señores, muy bien. Vamos a conservar, vamos a equilibrar, vamos a entrar en un punto de equilibrio entre la conservación y la utilización. Vamos a conservar el árbol, pero podemos utilizar productos forestales no maderables, qué sé yo. Hoy en día están haciendo las nogadas, están haciendo, qué sé yo, llaveros, botones, están haciendo incluso jarabes de la hoja. Es decir, plantea para poder utilizar de manera sostenible, equilibrar la conservación y la utilización. Dice, adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica. Es decir, que las medidas realmente que se utilicen para aprovechar de manera sostenible no pongan en peligro la biodiversidad. Recuerden ustedes que yo siempre les decía que hay dos visiones de ver la naturaleza o ver el ambiente, ¿no? La una generalmente que es la visión que decimos claramente antrópica, ¿no? Es decir, aquella visión en donde estamos viendo a la naturaleza como una mercancía, que tenemos que extraerle, que tenemos que esquilmarle sus recursos naturales, la estamos viendo prácticamente como un conjunto universal.
en donde dentro de ese conjunto universal existen subconjuntos. Hay leña, hay agua, hay bosques, hay suelo, etcétera, etcétera. Y entonces la visión generalmente androcéntrica busca por todos los medios esquilmarle. Considera realmente que la naturaleza nos pertenece a nosotros. La otra visión, en cambio, es la visión de ver a la naturaleza como una cuestión antropogénica o ecocéntrica. Es decir, de poner ante todo, ver a la naturaleza como el hecho común, como el ciclo vital en donde coexistimos todos. Es decir, ver realmente como el espacio vital donde vivimos factores bióticos y abióticos. Entonces, la convención dentro de la utilización sostenible plantea de que hay que evitar al mínimo la reducción de estos efectos adversos de la biodiversidad. De mañana este periodista decía de que lamentablemente, o para bien o para mal, nunca podemos separar, son indisolubles, la parte social de la parte ambiental. Entonces él decía, Brasil tiene 210 millones de habitantes, 210 millones de habitantes, ¿verdad? Nosotros tenemos 17 millones, desde cuenta, 210 millones de habitantes. Entonces él decía, necesariamente la parte social no se puede ver desligada de la parte ambiental, y justamente plantea esto la Convención de Diversidad Biológica. ¿Qué más plantea? Dice, protegerá y alentará la utilización consuetudinaria. ¿A qué se refiere la cuestión consuetudinaria? Es decir, a las costumbres o tradiciones que se tiene la población sobre el uso de los recursos biológicos. Yo siempre digo que en función de la cultura, en función de los saberes ancestrales, las personas, los seres humanos, nos ponemos de manera diferente en contacto con la biodiversidad. Realmente accedemos, controlamos, usamos la biodiversidad de manera diferente en función de nuestras costumbres, en función de nuestras tradiciones. Entonces la convención realmente manda a respetar aquello. Decíamos de que todos estamos atravesados por la cultura. Y la cultura realmente tiene que ver con las costumbres, con la cosmovisión que tenemos las personas, los seres humanos. Miren, por ejemplo, el 21 de junio se dio el solsticio de verano, ¿no? Celebraron, qué sé yo, las comunidades ancestrales como una fiesta a nivel nacional. Incluso el COE a nivel nacional criticó y sancionó, porque recuerden que estamos en pandemia, y la gente salió a celebrar prácticamente las comunidades indígenas. Para nosotros no nos dicen nada de esa fiesta, ¿no? Es decir, porque desde el punto de vista de nuestra cultura, no es costumbre, ¿no? ¿Qué manda entonces la convención desde el punto de vista de sostenibilidad? De respetar, de proteger la parte consuetudinaria, es decir, las costumbres, las tradiciones de las personas. Yo siempre digo que nosotros usamos, accedemos, controlamos de manera diferente la biodiversidad, en función incluso de nuestras necesidades, en función de nuestras costumbres, en función de nuestras tradiciones. Yo, por ejemplo, les digo, no sé, por ejemplo, si a mí me dicen, Víctor Hugo, ¿qué significa para ti el maíz? Yo digo, para el maíz no tengo un buen recuerdo, ¿eh? Porque yo durante toda mi infancia que viví en Calera, chuta, mi mamá casi que era todos los días mote, ¿no? Entonces yo tengo a cierto punto qué sé yo, un poquito medio como una resistencia al maíz. Pero si me dicen, oye, ¿qué es el arroz para ti? Y nos dicen a cualquiera de nosotros qué es el arroz, chuta, decimos, pues es la base de la dieta de la comunidad, no sé, mestiza, ¿no? O de los colonos. Pero si le decimos, en cambio, a una persona de la comunidad de Saraguro, decimos, ¿qué es para usted el maíz? El maíz va a decir la vida, porque de él obtengo no solo productos para alimentarnos los seres humanos, sino para los animales, para los cuyes, para el ganado, etcétera, etcétera. Y si le decimos a él, ¿y para usted qué es el arroz? Dice, bueno, el arroz a mí ni me va ni me viene, ¿no? Yo con tal que tenga maíz, así no tenga arroz. Entonces, existe una manera diferente de poder contactarnos con la biodiversidad en función de nuestras costumbres, en función de nuestras tradiciones, y eso plantea realmente dentro de las acciones del uso sustentable de la biodiversidad la Convención. Prestará, dice, ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas, ¿no? Esa es la razón por la cual, miren, hoy en día existe una gran participación social. Existe un gran grupo de movimientos sociales que prácticamente están a favor de la conservación de la biodiversidad. Porque de alguna manera este tipo de convenciones a nivel internacional les han dado un protagonismo a los grupos sociales. Yo siempre les cuento a mis estudiantes que en el tiempo que nosotros estudiamos ingeniería forestal, la cuestión era cuesta arriba, ¿verdad? Era adversa, definitivamente. La gente decía, bueno, ¿qué hace un ingeniero forestal? Incluso me acuerdo que nosotros nos decían ingenieros, pensábamos que nos decían que éramos carpinteros, ¿verdad? Nos decían que éramos aserradores. Incluso me acuerdo que en una fiesta que había de forestal que hacían los deportes, nos mandamos nosotros a hacer un uniforme y pusimos adelante, pues en la camiseta para, usted sabe que uno siempre quiere lucir el logotipo con orgullo, de ser ingeniero o estudiante de ingeniería forestal. Entonces la veía a Elena con esa camiseta que alguna vez la vi jugando en las canchas sintéticas acá. Entonces uno siempre tiene esa forma de resaltar, ¿no? ¿Qué es lo que está estudiando? Y le hicimos que nos pongan en la casa deportiva donde mandamos a hacer ingeniería forestal. Y nos habían puesto ingeniería florestal.
porque pensaban que los ingenieros forestales estudiaban las flores, ¿verdad? Yo me acuerdo que el director de la carrera de ingeniería forestal, un profesor extraordinario, que lamentablemente ya se jubiló, y que realmente nos dio mucho protagonismo a nosotros en la carrera, en un 22 de mayo, que era el Día del Árbol celebrado en el Ecuador, y generalmente hizo una minga de limpieza del río Malacatos, ¿verdad? Y nos distribuyó, tuvo contacto con los militares, y entonces pidió el apoyo a los conscriptos, le dieron vehículos, todo ese tipo de cuestiones, personal, y entonces nos distribuyó para limpiar el río. Me acuerdo que empezamos limpiando el río desde el parque infantil, perdón, desde el parque de los Molinos. Desde ahí empezamos limpiando el río, y nos dio tramos por cursos. Me acuerdo que a mi curso nos tocó desde la Suay hasta la Rocafuerte, que era la parte más sucia, ¿verdad? Ahí estaba el mercado, me acuerdo, que se llamaba el mercado San Martín. Y nosotros metidos en el río limpiando, porque ahí botaban las llantas, botaban los alambres, botaban absolutamente todo. Toda la basura del mercado iban y la botaban ahí. Y nosotros limpiando. Y la gente desde afuera nos veía como bichos raros, ¿verdad? ¿Qué les pasa? Están locos limpiando el río. Y da la casualidad que a veces estábamos limpiando y vino una señora con un cartón de basura dentro del mercado y nos botó ahí en el río. Ahí botaban absolutamente todo, ¿no? Entonces, prácticamente a nosotros nos daba vergüenza, ¿verdad? Prácticamente estar limpiando el río. Y lógicamente sacábamos la basura y botábamos a los carros de los militares. Se limpió prácticamente hasta el Parque Bolívar. Hasta ahí avanzamos a limpiar, ¿no? Hoy prácticamente la convención apoya realmente estos grupos sociales que están directamente relacionados en medidas correctivas que permiten realmente la conservación de ecosistemas degradados, que permiten en definitiva promover la conservación de la diversidad biológica. Fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y el sector privado. Recuerden ustedes que yo les decía de que antes de las convenciones, generalmente el único que se encargaba de fomentar la conservación, el desarrollo de la biodiversidad, de los recursos naturales, era el Estado. Es decir, el Estado era el único responsable y justamente se lo culpaba al Ministerio de Agricultura y Ganadería en su momento, después a la Dirección Nacional Forestal, después al INEPAN, después al Ministerio del Medio Ambiente, después al Ministerio del Ambiente y Turismo, después al Ministerio, al MAE, Ministerio del Ambiente del Ecuador, y ahora al MATE, ¿no? Hoy prácticamente ya no es así. Hoy prácticamente existe una relación muy sinérgicamente conectado entre el sector estatal y el sector privado. Hay mucha participación de los organismos privados, de las ONGs, que realmente se han vinculado a trabajar en el sector ambiental con la finalidad de manejar de manera sustentable la biodiversidad. Eso anteriormente no era así, ¿verdad? Todo le cargaban a papá Estado. Miren, hoy en día Supermaxi, porque no tiene algunas medidas que permiten realmente la conservación de la biodiversidad. Recuerden ustedes en la Eurocopa que hubo recién, hace poquito, no sé si ustedes escucharon, en la Copa América también, en la Copa América, Franco, que le gusta bastante el fútbol, decían claramente, por cada gol que metían, decían, creo que eran 100 o 1000 platos de comida para las personas del África. Es decir, el sector privado cada vez se involucra más en la temática ambiental, en la conservación de la biodiversidad. Anteriormente, solo el Estado era el responsable. Hoy en día, para bien de nosotros, prácticamente el sector privado también es el encargado y tiene responsabilidades de contribuir a la conservación biológica de la biodiversidad. ¿Cuáles son los principios que plantea la biodiversidad? Y estos principios están recogidos, verán, en la legislación ambiental casi de todos los países y lógicamente del Ecuador. Primero sabemos de que los estados son derechos soberanos. Para poder realmente un estado considerarse que tiene soberanía, recuerden que decíamos que para la existencia de un estado, territorio, población, constitución y relaciones internacionales. Ahí decimos que un estado es soberano. Y decimos que un estado generalmente es un estado de derecho cuando garantiza los derechos y las responsabilidades de sus ciudadanos. Desde el punto de vista ambiental, generalmente la Convención de Diversidad Biológica plantea de que los estados son derechos soberanos. ¿Por qué? Porque están en la libertad de explotar sus propios recursos naturales en aplicación a su normativa ambiental. Es decir, que el Estado ecuatoriano no puede tener injerencia de otro país y decirle qué es lo que debe aprovechar o qué es lo que no debe aprovechar. Por su soberanía, en el uso estricto de su soberanía, entonces el Ecuador está en la libertad de poder aplicar la legislación ambiental ecuatoriana para la explotación de sus propios recursos. Primer principio. Pero el segundo principio es un principio de obligación. Yo diría que el primer principio es un principio de derecho que tienen los estados soberanos. Pero el segundo principio, en cambio, es un derecho de responsabilidad o de obligación. Recuerden que en todo Estado de Derecho, los seres humanos tenemos derechos y tenemos obligaciones. Los derechos son aquellos que están consagrados en la Constitución y que hay que exigirlos, no hay que pedirlos. Pero las obligaciones y las responsabilidades hay que cumplirlas.
Desde el punto de vista de la Convención de Diversidad Biológica, dice que los estados soberanos tienen la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción, es decir, dentro de su territorialidad. Recuerden que decíamos que hay el territorio subnacional y nacional, y generalmente el supranacional, aquel que está afuera, el subnacional, lo que está dentro. Dice, no puede perjudicar al medio de otros estados. Es decir, que el Estado ecuatoriano, por ejemplo, en su libre ejercicio de su soberanía, va a hacer el aprovechamiento, no sé, en el límite con el Perú. Pero sus actividades no pueden poner en peligro el ambiente, en este caso, del país vecino. Lo que yo les contaba, el caso entre Nicaragua y Costa Rica, ¿no? Que Nicaragua, qué sé yo, le instaló una base militar a Costa Rica y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos mandó a reparar y a indemnizar. ¿Por qué? Porque de acuerdo al principio que manda la Convención de Diversidad Biológica, y recuerden que es un tratado vinculante, ¿verdad? Y es obligación de los estados. Entonces los estados, así como tienen el derecho de poder aprovechar, explotar sus recursos de acuerdo a su política ambiental, también tienen la obligación, tienen la responsabilidad de que realmente no poner en riesgo el ambiente de los estados vecinos. ¿Cuáles son los principales temas del convenio y que definitivamente se traducen en políticas, en proyectos, en programas, en metas, en indicadores, en estrategias? Por ejemplo, la conservación in situ y ex situ, el uso sustentable, el acceso a los recursos genéticos y la distribución de sus beneficios. Esta es la parte que a mí me encanta. O sea, no es justo, fíjense, que un campesino que está cuidando el agua en la parte alta de Chucos o que está cuidando en la parte alta de Zamora Guayco, realmente no se le puede reconocer el trabajo que él hace, ¿no? Diría que esa persona debería realmente tener una compensación, por ejemplo, en exonerarlo del pago del agua, por ejemplo, exonerarlo del pago del predio rústico, no sé. Es decir, buscar la forma como compensar. Es decir, esa podría ser una distribución justa y equitativa de los beneficios. Yo me acuerdo cuando todavía no estábamos en pandemia, yo tenía un amigo que tenía una empresita pequeña, un emprendimiento en Vilcabamba, cerca de Yangana, me contaba. Él había venido de España y puso realmente un emprendimiento con cabras y estaba haciendo un manejo ecológico de las cabras y entonces tenía realmente, incluso llevaba de Malacatos el domingo, madrugaba, con mi mamá tenía una bodeguita, yo la acompañaba a mi mamá. Entonces él madrugaba a llevar toda la corteza que se generaba en la venta libre ahí, la col, de la lechuga, de los tomates, etcétera, se llevaba todo para darse a los chivos. Entonces yo conversaba con él mucho y le decía, ¿qué compensación le ha dado a usted el Estado, la Junta Parroquial de Vilcabamba o de Yangana en su emprendimiento? Dice, ingeniero, absolutamente nada. ¿Y qué le gustaría a usted que le den? Dice, por ejemplo, miren, que no me dejen, que me dejaran, por ejemplo, libre el pago del agua, el pago de la luz, el predio rústico. Eso plantea realmente la convención. Hay algunos principios realmente que plantea. Por ejemplo, dice el acceso a la tecnología y la transferencia de tecnología, incluida la biotecnología, siempre y cuando la biotecnología no ponga en riesgo la diversidad nativa, la biodiversidad ecológica nativa. ¿Qué más plantea? Evaluación del impacto ambiental, educación y concienciación pública. Por eso las políticas que ustedes están elaborando están dentro de los temas realmente que plantea la convención. Suministro de recursos financieros, medidas e incentivos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Este es otro principio que a mí particularmente me encanta, ¿no? Generalmente las leyes, ustedes saben que permiten, prohíben y sancionan. Una ley permite, prohíbe y sanciona. Pero generalmente las leyes también, o las políticas también, no solo deben ser sancionadoras, no solo deben ser punitivas, no solo deben ser generalmente, qué sé yo, pecuniarias, sino que también deben reconocer incentivos, ¿no? Incentivos prácticamente que le permita tener mayor capacidad de conservación, de uso sostenible. Es decir, que los motive a las personas poder conservar. Yo estaba hablando con algunos amigos, así ahora que se habla por los chats mucho, y veía, por ejemplo, dicen el premio que ganó Carapaz ahora en los Juegos Olímpicos, en esto que estábamos en Japón. Entonces le decía, miren, la medalla es claro, dice, es un reconocimiento, qué sé yo, desde el punto de vista, no sé, moral, desde el punto de vista, qué sé yo, del esfuerzo que él hizo, pero sería interesante un incentivo económico. Es decir, yo pienso que es importante realmente lo que plantea la convención. Es decir, no solo partir de leyes sancionadoras, privativas, taxativas, sino también hacer un reconocimiento de incentivos, ¿no? Lo que decía Solomon. Es decir, una vez usted, por más ley estricta que haga, una vez que la biodiversidad se perdió y se perdió para siempre. Y posiblemente sin ni siquiera haber conocido cuál era el uso que tenía ese elemento de la biodiversidad. Mire, por ejemplo, en el Ecuador existen algunos programas que plantean incentivos. Por ejemplo, el programa Sociobosque, por ejemplo. Claro, es muy poco el reconocimiento, creo que están dando $30 por hectárea,
pero ya es un reconocimiento que se está dando. Entonces, para poder fortalecer la conservación y el desarrollo sostenible, es de fundamental importancia también establecer un mecanismo de incentivos. El conocimiento y las tradiciones, de lo que yo les decía, esto de la convención es preciosa, oiga, porque está fortaleciendo, está apuntalando la cuestión consuetudinaria que decimos, las costumbres, las tradiciones, que son de fundamental importancia. Y lógicamente la bioseguridad. Yo digo que estamos entrando, verán, posiblemente en un nuevo paradigma, verán. Yo creo que el paradigma que ha regido desde la década del 90 y 2000 y un poco más entrada, realmente la época del desarrollo sustentable. Pero creo que estamos entrando en una etapa de lo bio, de la bioseguridad. ¿Por qué? Porque cada vez la contaminación es diferente. Cada vez tenemos elementos mucho más contaminantes y entonces es importante realmente recurrir a la bioseguridad. ¿Cómo se organiza la Convención de Diversidad Biológica? No sé si ustedes han oído los COPs, que son las conferencias de las partes, que en donde la Secretaría Ejecutiva la hace el PNUMA. ¿Qué es el PNUMA? El PNUMA es el Programa de las Naciones Unidas, lamentablemente la traducción dice así, para el medio ambiente. Este viene a constituir en el asesoramiento científico que le da en materia ambiental. Y justamente en función de aquello se han establecido diferentes grupos de trabajo a nivel mundial, a nivel regional, a nivel local, a nivel de los países, con la finalidad de poder implementar la Convención de Diversidad Biológica. Veamos un poquito esta la Convención de las Partes, los COPs, ¿no? Los COPs generalmente reúnen, es el máximo organismo del convenio, ¿no? Y que reúne a los representantes que han suscrito el convenio. Yo me acuerdo cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, del 2005 al 2008, la ministra me delegó para participar en un COPS que había, parece que creo que era en Sudáfrica, no me acuerdo. Oiga, yo estaba súper emocionado, ¿verdad? Tenía ya todo listo para poder viajar a un COPS, porque en este tipo de COPS generalmente van los representantes del gobierno, los ministros del ambiente especialmente, y la ministra me había delegado para yo participar en aquello, pero lamentablemente al final se presentó un inconveniente con la visa y no pude viajar, porque justamente los COPs lo que hacen eso, ¿no? ¿Qué hacen los COPs? En estas reuniones de las partes, los países se reúnen a través de sus dirigentes, especialmente ministros del ambiente, con la finalidad de buscar, pasar revista, examinar cómo se está aplicando el convenio en los diferentes países. Es decir, si prácticamente se está cumpliendo lo establecido en las acciones que plantea la Convención de Diversidad Biológica. Recuerden que es un tratado de carácter vinculante. Y otra de las funciones principales, en función de la examinación, en función de pasar revista a las políticas de los países, determina luego cuáles son los futuros pasos a dar. Es decir, cuáles son los futuros convenios que se van a dar, cuáles son los futuros COPs, ¿no? Donde se van a realizar. Por ejemplo, ahora en el mes de octubre del año 2019, cuando hubieron esos problemas terribles de movimientos sociales en el Ecuador y casi todo Latinoamérica, el COPS tenía que hacerse en Chile, ¿verdad? Y Chile estaba preparado para hacer el COPS, pero por esos problemas que hubieron de movilizaciones sociales, tuvieron que moverlo al COPS y lo hicieron en España, ¿verdad? Entonces, prácticamente el objetivo de los COPS es tratar de examinar el cumplimiento de las políticas por los países y proyectarse a futuro qué se puede seguir haciendo en materia de convención de la diversidad biológica. ¿Cuál es la Secretaría Ejecutiva? Entonces, el PNUMA, es decir, el Programa de las Naciones Unidas, constituye la Secretaría Ejecutiva y este PNUMA ha organizado diferentes convenciones a nivel internacional con la finalidad de fortalecer, con la finalidad de apuntalar la Convención de Diversidad Biológica. Vamos a ver algunas de las convenciones, miren, que a veces nosotros las hemos escuchado y que son producto prácticamente de la Convención de Diversidad Biológica. Es decir, que han nacido a través del PNUMA, que es la Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de apuntalar, con la finalidad de contribuir a la conservación de la biodiversidad. Recuerden que los tres objetivos eran conservar, utilizar y distribuir. Entonces, justamente cada una de estas organizaciones, convenciones que se han dado a nivel internacional, es con la finalidad de apuntalar, de fortalecer la conservación de la biodiversidad. Veamos que algunas incluso son conocidas por ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, Ramsar. Ramsar, pues, es la Convención de las Naciones Unidas para la protección de los humedales, ¿no? Entonces, miren, yo me acuerdo que cuando estaba en el Ministerio del Ambiente hicimos una convención Ramsar acá en Loja entre la Universidad Técnica y la Universidad Nacional. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es un poco pasar revista cómo está la conservación de los sistemas lacustres, es decir, los sistemas que es ciudad de agua dulce y agua salobre. Entonces, aquí en Loja, por ejemplo, tenemos las lagunas del Compadre, las lagunas de Jimbur, en el Yasuní, que están conservadas, están privilegiadas dentro del convenio Ramsar. Ramsar, entonces, es la Convención de las Naciones Unidas que protege todo lo relacionado a humedales, incluidas, qué sé yo,
en este caso la riqueza ictiológica, los peces, por ejemplo, y también la cuestión en este caso de las aves, ¿no? Recuerden que la ornitología generalmente la que estudia las aves, y entonces Ramsar se encarga de proteger este tipo de hábitats, tanto de agua salada como de agua dulce. El CITES, miren, que ustedes estudiaron, y que es el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de flora y fauna silvestre. ¿Con qué finalidad se establecen este tipo de convenciones? Para precautelar generalmente el transporte ilegal de elementos de la biodiversidad. Incluso dentro del CITES hay algunos anexos que plantean qué es lo que se debe conservar, qué es lo que realmente se puede transportar. Hay incluso una lista, ¿verdad?, de que en cada país, ¿qué sí se puede movilizar, por ejemplo? Qué sé yo, no sé, elementos de la biodiversidad, qué elementos de la biodiversidad están restringidos. Entonces, CITES plantea realmente los elementos de la biodiversidad que se tienen que conservar. Y justamente el convenio apuntala al cumplimiento de la Convención de Diversidad Biológica. Ustedes han escuchado, tiene el convenio para el combate de la desertificación, el CCD que dicen, ¿no? Y que en el caso de Loja, el caso del Ecuador, es signatario también por tener una gran cantidad de territorio que está afectado por procesos de desertificación. Y fíjese, entendida la desertificación ahora ya como una potencialidad. Es decir, no la estamos viendo al desierto como algo limitante. En mi tiempo, pues, se veía al desierto como algo limitante, ¿no? Yo me acuerdo que incluso hace será unos, no sé, unos 10 años creo, yo hice un curso en Alemania, y era en ese tiempo yo director de la carrera de Ingeniería Forestal y teníamos que presentarnos. Entonces yo decía, bueno, mi nombre es Víctor Hugo Guamán, yo vengo de la carrera de Ingeniería Forestal de Loja, y justamente como ya se envió la información con mucho tiempo, y estos alemanes son gente muy organizada, entonces me dice, Loja, dice, la parte sur del país, limita con el Perú, están limitando, dice, con el desierto de Sechur en el Perú y con el desierto de Atacama en Chile. ¿Qué hace una escuela forestal en el Perú? Perdón, en el desierto. ¿Qué hace una escuela forestal en el desierto? ¿No? Hoy sabemos que el desierto, que el ecosistema realmente del bosque seco tropical, del bosque seco de la provincia de Loja, generalmente alberga una gran cantidad de biodiversidad, y ahí generalmente en ese tipo de ecosistemas donde se han implementado una gran cantidad de medidas, una gran cantidad de acciones, una gran cantidad de programas, de estrategias, proyectos que tienen como finalidad fundamental entonces conservar la biodiversidad de este tipo de ecosistemas degradados. Miren, otro que ustedes lo conocen, forma parte también de las convenciones que se plantean dentro de la Convención de Diversidad Biológica, que es la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que tiene su sede en Roma, en Italia, ¿no? Ayer nomás veía, hay un grupo de ingenieros forestales que tienen un grupo de WhatsApp y decían ayer la FAO está requiriendo un experto, qué sé yo, para la conservación de productos forestales no maderables, ¿no? Es decir, lo que busca la FAO es garantizar dos cuestiones fundamentales, la soberanía y la seguridad alimentaria. Eso busca la FAO. Es decir, tratar de que la alimentación, en definitiva, sea en cantidad y calidad suficiente, pero que la población tenga el derecho soberano, libre y voluntario de poder acceder a alimentos de cantidad y calidad suficiente. Y eso hace la FAO, miren. Y la FAO tiene diferentes programas, tanto a nivel de agricultura, a nivel de ganadería, a nivel forestal, con la finalidad de precautelar la biodiversidad, pero no faltar la calidad y la soberanía alimentaria. Es decir, que prácticamente nosotros como personas, como seres humanos, tenemos la capacidad de poder conocer exactamente el origen, el destino de nuestra alimentación y que esté asegurada nuestra alimentación. Entonces van a decir, nosotros no tenemos problemas. Bueno, no tenemos problemas ahora, ¿no? Pero generalmente en otros países, miren, en África, por ejemplo, qué sé yo, la gente no tiene para alimentarse o comen una vez al día o se alimentan con $1 diario, ¿no? Y justamente la función de la FAO es tratar de garantizar y asegurar entonces tanto la seguridad como la soberanía alimentaria. Miren, otra convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, ¿no? Esto realmente está teniendo vigencia ahora y les digo definitivamente que cada vez es una realidad el cambio climático. Yo siempre digo que el cambio climático es una dramática realidad, gústenos o no nos guste. Mucha gente dice, oye, pero si en el mes de julio se hacían unos tremendos soles. Yo me acuerdo que justamente yo entré al Ministerio del Ambiente en julio del 2005 y recuerdo que me llegué al Ministerio del Ambiente y me estrené con la época de incendios forestales. Justamente la época de incendios forestales empezaba ya en los primeros días del mes de agosto y se extendía hasta cerca del mes de noviembre. Loja ardía en incendios forestales, diría cambiado totalmente. Es decir, ya son evidencias del cambio climático. Y esta noticia que les contaba del tambaleo, del balboleo que tiene el eje central de la Luna, definitivamente es una cuestión muy complicada, ¿no? Y creo que en buena hora, pues que la contaminación por lo menos es mundial, ¿no? De mañana decía este periodista, Brasil tiene 210 millones de habitantes.
210 millones de habitantes, tiene el río más grande del mundo, el Amazonas, forma parte de la Panamazonía, qué sé yo, desde el norte, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, las Guyanas, Surinam, forman parte de la Panamazonía, porque tiene participación en el río Amazonas, tiene la mayor selva del mundo, sin embargo, generalmente tiene la mayor cantidad también de contaminación. Entonces, miren, el cambio climático es una dramática realidad. Y definitivamente, si todos no aportamos, así como somos parte del problema, a ser parte de la solución, definitivamente el problema se puede ver mucho más complejo, ¿no? Fíjense el fondo, el GEF, que es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Incluso puede ser que alguien de ustedes en algún momento trabaje en cualquiera de estos organismos o convenciones internacionales. ¿Qué hace el GEF, no? El GEF de alguna manera es el que permite los recursos financieros para poder trabajar en los países subdesarrollados o llamados del tercer mundo, ¿no? ¿Cómo se produce? Prácticamente el GEF se nutre de donaciones que hacen los países desarrollados y que lo hacen generalmente a veces en pago a compensaciones o tributos en sus países, ¿no? Que no pagan, por ejemplo, el impuesto a la renta. Por ejemplo, hay muchos proyectos acá en el Ecuador, por ejemplo, que están en la Sierra Central, en la parte alta. Hay unos programas, por ejemplo, de Ecopar. Ecopar, por ejemplo, era financiado por las empresas eléctricas de Holanda. ¿Cómo funcionaba, verán, estos proyectos? Ustedes saben que las empresas eléctricas de Holanda, pues son una de las empresas más grandes a nivel mundial. Todos los focos que son Philips, que son realmente producidos, son producidos en los Países Bajos, en Holanda. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad cuando nuestro crédito Edison Méndez, los que les gusta el fútbol, jugaba en el PSV de Holanda, tenía una camiseta que decía adelante Philips, ¿no? La Philips es una de las empresas eléctricas más grandes a nivel mundial, que justamente están ubicadas en este caso, pues en los Países Bajos, en Holanda. Y entonces, este tipo de empresas eléctricas financian proyectos a través de donaciones en los países en desarrollo, en los países subdesarrollados. ¿Cómo lo hacen, no? Generalmente en sus países pagar el impuesto a la renta es muy caro, ¿no? Fíjense que aquí en el Ecuador nomás ya es caro pagar el impuesto a la renta, es decir, es el impuesto que usted paga a los ingresos que genera durante el año. Entonces, por ejemplo, no sé, aquí incluso hay algunas regulaciones que pone el SRI, que si por ejemplo, los que ganan $10,000 al año, pues tienen que pagar un tributo al Estado, que es de alguna manera una compensación, pues se llama impuesto a la renta. Es el impuesto a sus ingresos que usted ha generado durante el año. Si usted gana menos, no sé, de 10,000, pongamos sea la base imponible de 10,000, no conozco exactamente cuánto sea, no paga. Entonces, en Europa es muy caro pagar aquello, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estaba en Alemania, yo le preguntaba a un amigo que me hice ahí de la universidad, que trabajaba en el comedor, era cocinero, ¿verdad? Y llegaba en un Mercedes-Benz, ¿verdad? En un Mercedes-Benz se estacionaba ahí en el estacionamiento de la universidad. Y bueno, nos hicimos un poco amigos, hablaba un poquito el español. Y yo le decía, bueno, ¿cuánto gana usted? Decía, mire, yo gano, decía, 6,000 marcos, desde cuenta, que más o menos era alrededor de unos, no sé, $5,000. O sea, ganaba $5,000 mensuales. Le decía, pero gana muy bien. Dice, sí, pero en cambio dice, mire, los impuestos de los 6,000 marcos, más o menos me toca pagar por lo menos 2,500 marcos de impuestos. Pero con esos 2,500 marcos que yo pago de impuestos, tengo asegurado la salud, la seguridad social, absolutamente todo. Entonces, en esos países es muy caro prácticamente pagar el impuesto a la renta. Imagínense, por ejemplo, una empresa Philips, no sé cuánto tenga que pagar el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué hacen? Dan donaciones como compensación del pago del impuesto a la renta. Y ese tipo de donaciones, lógicamente, las ponen a disposición de los países subdesarrollados. Y la razón por la cual que se ve en el Ecuador, a veces ejecutan ese tipo de proyectos con el auspicio del GEF, con el auspicio, no sé, de CITES, ¿no? Y a veces nosotros es importante, miren, como estudiantes, ingenieros e ingenieras forestales, ser críticos, autocríticos y propositivos, ¿no? A veces es importante decir, chuta, ¿qué decimos? ¿Qué tan buenas gentes que son estas personas, ¿no? ¿Cómo nos están donando? Posiblemente para ellos sea un pelo de la cabeza dar no sé, 50,000, $100,000, si posiblemente en sus países les va a tocar pagar millones de dólares, ¿no? Entonces le hacen a través de ese tipo de compensaciones, ¿no? Y de esa manera, pues de alguna manera también están limpiando su conciencia ambiental, su conciencia social, de haber contribuido todos a la contaminación ambiental. Por ejemplo, miren, en los Países Bajos, prácticamente Holanda, Ámsterdam es una ciudad-país, ¿no? Ahí prácticamente no se puede ver campo. Yo me acuerdo que nosotros en la Escuela Forestal, yo fui director de la carrera desde el 2005 al 2001. Teníamos un convenio con algunos cooperantes, especialmente del SNB de Holanda y también de Bélgica, ¿no? Y me acuerdo que teníamos dos holandeses que eran esposos, me acuerdo que se llamaba Lucien Berenschop y Charlie Postman, me acuerdo. Y también había unos belgas que trabajaban ahí en convenio con la universidad, verán, y teníamos
con la carrera de ingeniería forestal, perdón, y todos los estudiantes hacían pasantías, hacían realmente trabajos con ellos, especialmente en agroforestería, en cuestión en cambio los belgas trabajaban en lo que tiene que ver con los SIG. Y recuerdo que los holandeses vivían más o menos, para los que son de acá de Loja y se ubican de la iglesia de San Isidro, abajito, ahí vivía ella, vivía en una tremenda casa, y tenía 2 niñitos que los llevaba al jardín de infantes de la universidad, ¿no? Y ella decía, pues es admirable, Víctor Hugo, salgo de mi casa y me encuentro con árboles, ¿no? Lo que no pasa en Holanda, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos países, de alguna forma, a veces hacen este tipo de donaciones para, primero, compensar el pago de sus impuestos en sus países originarios y, por otro lado, para, de alguna manera, compensar por el daño ambiental ocasionado a nivel mundial. Veamos lo que tiene que ver un poquito con el protocolo de bioseguridad. Yo les digo a ustedes que posiblemente hoy en día estamos entrando posiblemente a un nuevo paradigma. Yo siempre digo que un paradigma generalmente tiene vigencia mientras tiene seguidores. El paradigma genera una doctrina, genera generalmente una filosofía, genera un marco teórico, genera información. Yo me acuerdo que en la década del 90, debe haber sido hasta entrada casi la década del 2000, imperaba el paradigma de la extensión forestal participativa. Se generó muchísima información como producto de la extensión forestal participativa. Me acuerdo que en ese tiempo había, a través de la FAO, en el Ecuador, y había en Perú, había en Bolivia, ¿no? Y Ecuador había este proyecto DFC, llamado Desarrollo Forestal Comunitario, y todo era con extensión forestal participativa. Incluso, miren, el paradigma hizo que cambie incluso la forma de pensar de los profesores. Yo creo que el director de investigación de la carrera de Ingeniería Forestal no daba paso, por ejemplo, a un proyecto de investigación de un plan de manejo en una cuenca hidrográfica, sino tenía que ser el componente per se del manejo de la cuenca. Entonces, por ejemplo, no permitía hacer planes de manejo participativos o planes de manejo que es en una comunidad de manera participativa. Y tuvo realmente que el paradigma generar mucha información, se generó muchísima información científica. Los paradigmas llegan a aquello cuando tienen seguidores, ¿verdad? Generó información sobre el guato, sobre el aliso, sobre el cedro, sobre el nogal, generó una cantidad de información. Yo creo que en ese tiempo nosotros teníamos mucha relación con el DFC a través de un profesor que trabajaba como coordinador de DFC acá en Loja. Y entonces yo siempre estaba atrás de él para que nos dé información. Yo conseguí muchísimos libros, por ejemplo, para la carrera sobre extensión forestal participativa. Entonces, ese paradigma fue desbancado y prácticamente vino, en cambio, el paradigma, no sé, de la sustentabilidad. Y a mí se me hace que estamos entrando a un nuevo paradigma que es la bioseguridad, es decir, lo bio. Escucharán que hoy todos están hablando de bio, están hablando de la economía circular, están hablando de los bioanálisis, de los biodiagnósticos, de la bioplanificación, porque definitivamente, pues en materia de contaminación ambiental, la contaminación también ha evolucionado, ¿no? Si hablamos del año 1972, Estocolmo, definitivamente el problema todavía no era la contaminación, el problema siempre ha sido la pobreza. Y básicamente en esa convención lo que se analizaba era un poco realmente la estabilidad del ser humano, de la persona. La educación se discutió un poco, ¿no? Sin embargo, ahí nació el PNUMA, verán, como el organismo articulador de la parte ambiental a nivel de las Naciones Unidas, en este caso, ¿no? Entonces, para mí que la bioseguridad es algo de un paradigma que va a ir evolucionando, que se va a ir ingresando, ¿verdad? Porque los problemas ambientales, pues de ahora no son los mismos que existían hace 20 o 30 años, ni serán los mismos que existirán hacia adelante, ¿no? ¿Qué vendrá? Miren, por ejemplo, el hecho de que cada vez estamos utilizando transgénicos, aunque no esté contemplado en la Constitución. Querramos o no querramos reconocerlo, estamos consumiendo transgénicos en la alimentación, en la medicina, ¿no? Es decir, absolutamente todo estamos consumiendo transgénicos. O qué sé yo, estamos cada vez generando mayor cantidad de basura, generalmente que es biopeligrosa, ¿no? Biopeligrosa. Miren el caso de los celulares, ¿no? El caso de las computadoras, ¿no? Pues yo les contaba a ustedes que posiblemente Suiza dicen que sea uno de los países que desde el punto de vista sustentable es el que tiene la mayor conciencia ambiental. Y justamente a partir del año 1985, que les contaba a ustedes, que se produjo un gran incendio en Suiza que quemó la empresa esta Sandoz, que es la que produce medicinas, y a partir de eso hubo un cambio actitudinal en los suizos. Es decir, empezaron haciendo educación ambiental con los niños y prácticamente ahora Suiza pues es un país que prácticamente es un país totalmente sustentable, totalmente ecológico, ecocéntrico. Es decir, para ellos prácticamente no existe basura, ¿verdad? Toda la basura dice que la utilizan, la reutilizan. Dicen, por ejemplo, que toda la basura que definitivamente nosotros decimos ya no sirve, ellos la utilizan para los calderos,
para poder generar, qué sé yo, calor y poder generar en las viviendas. Ustedes saben que los países europeos son muy fríos y generan, o sea, aprovechan absolutamente todo, pero tienen un control muy riguroso, muy estricto. Saben exactamente de dónde proviene realmente cada funda de basura. Es decir, tiene codificado todas las fundas de basura. Hay un video precioso en el internet, ¿verdad? Véanlo, está en YouTube. Pónganle ustedes ahí, qué sé yo, en este caso Suiza, pónganle, qué sé yo, el país más ambiental o más sostenible y le sale. Entonces, por ejemplo, dice, miren, por ejemplo, dice que de una fundita de té, ¿cómo recicla? Dice que de la fundita de té, la funda la pone en un lado y la grapita con la que está engrapado, la fundita al hilo, lo pone en otro lado. Si por alguna circunstancia usted confunde esas cosas, llega una multa muy grande y le llega a su domicilio la multa. Entonces dice que la gente se educó en aquello. Entonces miren, en las empresas que producen celulares, ellos mismos son los encargados de la generación y la dispensación de la basura. Es decir, ellos absorben la basura. En cambio aquí no, aquí es al contrario. Coca-Cola genera las botellas vacías y somos nosotros quienes tenemos que ver cuál es la dispensación final. O vamos a KFC o vamos al Supermaxi y nos hacemos de una cantidad de fundas y nosotros somos los encargados de tener que hacer la dispensación final. No debería ser así. Y a veces incluso nos sentimos orgullosos, ufanos, nos sentimos agrandados que vamos al Supermaxi, nos ponemos a la cola, hacemos self-service, dice, somos aquí autoservice. Oiga, se está convirtiendo usted en mano de obra asalariada de esa empresa y va llevando en el cartoncito, qué sé yo, la cantidad de, no sé, que quiere servirse en la casa y lleva una cantidad de basura. Es decir, cada vez estamos evolucionando. Entonces dice, en Suiza, las mismas empresas que producen la basura son las encargadas de receptar la basura. Entonces había un video en donde, por ejemplo, una señora quería cambiar la batería de su celular, iba realmente donde había comprado el celular y ahí había un recipiente donde tenía que depositar las baterías. Pónganse a pensar nosotros acá la cantidad de baterías, la cantidad de componentes que tenemos y que generan generalmente basura biopeligrosa, ¿no? No se diga en la medicina. Entonces ustedes han puesto a pensar realmente la cantidad de basura que se ha generado ahora en la pandemia con las mascarillas. Entonces daba un reporte de la cantidad de mascarillas que están llegando al mar y que definitivamente pues están destruyendo la biodiversidad marina, ¿no? Entonces miren, desde el punto de vista de la bioseguridad, entonces para mí que es un paradigma que poco a poco está tomando vigencia, está tomando cuerpo y que el paradigma siempre funciona cuando existe seguidores, ¿no? De la manera que un paradigma desembanca a otro paradigma, es decir, lo banquea a otro paradigma cuando tiene seguidores. Veamos un poquito lo que tiene que ver entonces con el protocolo de bioseguridad. Este se adoptó el 29 de enero del 2000. ¿Cuál es el objetivo fundamental del protocolo de bioseguridad? Contribuir a garantizar la protección, manipulación y uso seguro de los organismos vivos genéticamente modificados, es decir, de los OVMs. Y tratar para qué realmente el uso seguro de estos organismos, para no poner en práctica, para no poner realmente en peligro la biodiversidad biológica y lógicamente la salud humana. Yo siempre digo que las personas reaccionamos cuando nos tocan a nosotros. Miren, en Estocolmo, 1972, todavía no era un problema realmente la contaminación ambiental, pero luego en las otras convenciones ya era un problema para la salud humana, para la destrucción de la biodiversidad. Muchos satanizan realmente a los OVM, ¿no? A los organismos vivos genéticamente modificados. Algunos dicen que son buenos, otros dicen que son malos. Definitivamente, pues, depende mucho del punto de vista de quienes los defienden, de quienes realmente están a favor de los OVM, quienes están en contra de los OVM, ¿no? Por ejemplo, en alguna oportunidad leí un artículo que decía de que, por ejemplo, hay muchos OVMs que son de carácter transgénico, ¿no? Y que pueden ser transgénicos de carácter interespecíficos e intraespecíficos. Los interespecíficos, aquellos generalmente que se generan incluso entre especies diferentes, ¿no? Miren, por ejemplo, yo recuerdo que en alguna oportunidad se generó un transgénico de tomate, ¿no? A una especie silvestre de tomate le incluyeron un gen de un pez. Estamos hablando de interespecífico. Una especie vegetal en una especie animal, ¿no? Interespecífico. Y ese gen, generalmente la especie era de un pez de profundidades marinas. Y ese pez generalmente era muy resistente a heladas. Y como el tomate es muy susceptible a heladas, entonces generaron una especie de tomate que era altamente resistente a las heladas. Y entonces comenzaron realmente muchos comentarios, muchas elucubraciones, comentarios mucho a satanizar ese tomate. Decían que muchas de las personas que comenzaron a adquirir psoriasis, por ejemplo, escamación en la piel, era debido a que consumían el tomate realmente transgénico producido a través de este gen, de estos peces de aguas marinas profundas. Entonces decían algunos aquello, ¿no? Otros, en cambio, generaron un transgénico en Europa,
para el césped que está generalmente en el piso de los grandes campos de golf. No sé si ustedes han visto de repente, a veces ven el TV cable, que esos campos de golf son impecablemente verdes, no crece una mala hierba. Entonces, generalmente ese césped es un césped, en este caso transgénico, que le incorporaron un gen que tiene alelopatía. ¿Se acuerdan qué era la alelopatía? ¿Qué era la alelopatía? A ver, ¿quién se acuerda qué era la alelopatía? ¿Quién me hace acuerdo? A ver. ¿Qué era alelopatía? A ver, Forestales, ¿qué era alelopatía? ¿Nadie? Octavo ciclo de carrera de ingeniería forestal. ¿Qué es alelopatía? Digo que a ese césped le incluyeron un gen que generaba alelopatía. ¿Qué era alelopatía? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? A ver. Octavo ciclo de la carrera de ingeniería forestal de la Universidad Nacional de Loja. A punto ya de ser ingenieros e ingenieras forestales. A ver. Alelopatía. ¿Sí me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Qué es alelopatía? A ver, ¿quién me dice que era la alelopatía? A ver. Por ejemplo, el pino tiene alelopatía. El eucalipto tiene alelopatía. A ver. Fíjense, cositas. Miren, es cositas, no hay cómo olvidarse ya. La alelopatía. A ver. Ingeniero, la alelopatía son aquellas plantas que rechazan la intervención de otras en sus sitios, en sus áreas de crecimiento, en donde estas generan como fitohormonas para que estas plantas no se desarrollen en sus lugares. Jennifer, ¿no? Sí. Jennifer, excelente, Jennifer, fabuloso, extraordinario, felicitación. Qué lindo, oiga. Qué hermoso que es trabajar así con estudiantes contestatarios, que están atentos, que están en la capacidad de poder apoyar al profesor, ¿no? El profesor no sabe todo, ¿verdad? Yo siempre digo que yo al final salgo más aprendiendo yo que ustedes. Claro, la alelopatía es la capacidad de rechazar, ¿no? Es decir, decimos que el eucalipto, bajo el sotobosque de pino no crece absolutamente ningún sotobosque. ¿Por qué? Por la cantidad de sustancias alelopáticas que genera en este caso el pino y que hace, como dice vulgarmente el campesino, las pega a las plantas, ¿no? Es como una especie de alergia que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron con este gen? Muchísimas gracias, Jennifer. Extraordinario, excelente. Anotarán, verán lo que es alelopatía. Esas cositas ya hay que saber en la vida profesional, ya no para el examen, sino para el examen de la vida profesional. Imagínate, está hablando alguien en una conferencia y dice alelopatía, o le pregunta a alguien, dice, oiga, colega, dice usted, ¿qué especie tiene en el Ecuador? Está en otro país. ¿Qué especie tiene en el Ecuador que tienen alelopatía? No sé qué es alelopatía, imagínense. Entonces, en el caso de este césped que les cuento, de un OVM, entonces le introdujeron en este césped un gen que generaba alelopatía. Es decir, prácticamente pega absolutamente a todo lo que puede crecer alrededor. Y es la razón por la cual en este césped no crece una mala hierba. Pero, en cambio, yo vi, por ejemplo, en Alemania, que mucho de ese césped se mete en un campo de cultivo y prácticamente invade absolutamente todo. No hay quien lo saque de ahí. Entonces, es lo que les digo que respecto a los OVMs, hay criterios enfrentados, ¿no? Unos que están a favor, otros están en contra, y justamente el protocolo de bioseguridad busca eso, de que la biotecnología no se constituya en una herramienta letal para la conservación de la biodiversidad, para la conservación de las especies nativas. Es decir, la biodiversidad debe constituirse en una herramienta que promueva la conservación, que promueva el uso sostenible de la biodiversidad y sobre todo de la salud humana, ¿no? Mire, por ejemplo, yo digo, estas vacunas que nos están poniendo para el COVID-19, yo creo que deben tener alguna cuestión, no sé, de alguna cuestión transgénica, ¿no? Claro, recuerden que las vacunas son hechas a base del mismo virus, ¿no? Y por lo que a uno les genera más reacción, porque es el virus inyectado en otro virus, ¿no? Es decir, esa es la lucha constante que existe en las vacunas, y es la razón por la cual hay mucha gente enfrentada que dice que no cree mucho en las vacunas, porque en definitiva, en la vacuna lo que a usted le están inoculando es el virus que está produciendo la enfermedad, y es la razón por la cual le da a algunos más, otros menos reacción. El acceso y la distribución de los beneficios. Recuerden que decíamos que el tercer objetivo era el tratar de definir el acceso y la distribución justa de los beneficios. Dice que los estados tienen la facultad de regular el acceso a sus recursos genéticos y facilitar el acceso de otros estados, pero una utilización ambientalmente adecuada, procurando promover y realizar investigaciones científicas.
Fíjense, para la distribución justa y equitativa, entonces los estados tienen la facultad de regular sus políticas ambientales, de regular su legislación ambiental, de tal manera que no ponga en peligro ni la biodiversidad nativa, ni la biodiversidad de los estados nativos, o estados, perdón, limítrofes, vecinos, ¿no? Y para eso, lógicamente, hay que generar investigación científica. Yo siempre digo que una de las fallas que tenemos los forestales es de que a veces hablamos de memoria. A veces generalmente hablamos elocuraciones, hablamos generalizaciones, porque a mí me dijo el profesor tal, pues yo lo sigo repitiendo, pero generalmente no está sustentado en una investigación científica, ¿no? Por ejemplo, yo siempre a veces satanizo mucho y no estoy tanto a favor de la gente que dice que el eucalipto es una bomba de agua, que el eucalipto es pésimo, que el eucalipto realmente seca las quebradas, que el eucalipto realmente destruye, qué sé yo, la biodiversidad. Yo les invito, a algunos les digo, oigan, miren, vean dónde está creciendo el eucalipto. El eucalipto está creciendo casi en las crestas de las montañas, está creciendo en la clase agrológica 6, 7, vean, en el Puer, ¿no? Casi arriba en los miradores encontramos eucalipto. Yo les decía a algunos chicos cuando daban en agronomía clase en el ciclo anterior, les decía, vayan a sembrarse ustedes como agrónomos un maíz, a ver para si crece ahí, ¿no? Entonces a veces satanizamos, ¿no? Pero decimos, el eucalipto es una bomba de tiempo. Y hay mucha gente que dice, por ejemplo, que son ambientalistas, que son a ultranza, preservacionistas, que son realmente totalmente extremos. Dicen, el eucalipto definitivamente, dice, lo trajo García Moreno en 1900, ¿no? Lo trajo de Australia y fue la peor plaga que nos pudo haber pasado. Yo les digo, ¿cuántos litros consume el eucalipto? ¿Cuál es la transpiración del eucalipto? ¿Cuál es la evapotranspiración del eucalipto? ¿Conoce usted? Nadie tiene el dato. Entonces, a veces nos falta investigación científica. Y a veces satanizamos porque nos dijeron. Yo a veces siempre digo, a ver, denme con información. Y uno de los graves problemas que tenemos los forestales es de que no tenemos estadísticas forestales, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto crece un pino, cuánto crece un eucalipto, cuánto crece un ciprés, cuánto crece un cedro, cuánto crece un nogal, cuánto crece un alisio. Oiga, ahí están las tesis de grado, ¿va? Yo, por ejemplo, tengo un huertito semillero en Zapotepamba, ¿no? De 4 especies que trabajamos dentro del laboratorio de biotecnología en micropropagación. Tenemos el caso del guayacán, el gualtaco, el palo santo y el algarrobo. 4 especies. Ya tienen 6 años el huertito, ¿verdad? Y generalmente estamos haciendo tesis para poder determinar la tasa de crecimiento, para ver la dinámica del crecimiento, y estamos elaborando curvas de crecimiento del DAP, de la altura, del área basal y del volumen. Pero tenemos datos fidedignos, reales. Pero a veces hablamos de memoria, ¿no? Y entonces decimos, el eucalipto es una bomba de agua. Oiga, hay que pararse a veces y decirle, discúlpenme, compañeros, sí, ahí tiene razón, ¿no? Respeto su criterio, pero ¿cuánto consume el eucalipto de agua? ¿Cuánto realmente absorbe el eucalipto de agua? Entonces sería bueno hacer un estudio fisiológico, no sé, en el laboratorio de fisiología vegetal, poner un arbolito de eucalipto, poner bajo una campana de vidrio y ver realmente cuánto verdaderamente absorbe el eucalipto frente al aliso, por ejemplo. Y ahí sí tener datos fidedignos. Entonces, dentro del protocolo de bioseguridad, plantea entonces que los estados en el uso soberano, entonces tienen que conservar sus recursos genéticos, pero también conservar el de los estados vecinos. Y para ello, lógicamente, hay que promover la investigación científica. Esta es la parte fenomenal, excepcional que tiene la Convención de Diversidad Biológica y que la plantea también el protocolo de bioseguridad, que es el conocimiento tradicional. Fíjense, cuando recién nace los términos de referencia del informe Brundtland del desarrollo sostenible, solo se ha dicho que el desarrollo sostenible generalmente permitía la cuestión ambiental, la cuestión social y la cuestión económica. Y posteriormente se tuvo que asumir que es importante para que exista seguimiento la cuestión organizacional o la cuestión institucional. Y que la biodiversidad comprendía solo los genes, las especies y los ecosistemas. Y posteriormente tardó mucho tiempo para que básicamente la ciencia, la investigación, la academia reconozcan de que los conocimientos tradicionales son de fundamental importancia en la biodiversidad. Porque los seres humanos accedemos, controlamos, usamos la biodiversidad en función de nuestros conocimientos tradicionales, en función de nuestra cultura. Y justamente la convención busca eso, busca promover la amplia aplicación de los conocimientos tradicionales. Fíjense, entonces, al contrario de lo que pasaba antes, ¿no? Lo perseguían a Don Capa, ¿no? No sé si María Fernanda y Jennifer me confirman, pero no sé si ustedes hicieron alguna vez soplar o pasarle el huevo a sus niños. ¿Lo hicieron o no hicieron? ¿Se hicieron o no? María Fernanda, Jennifer. Sí, ingeniero. Cierto. Y no sé si lo conocieron a Don Capa, ¿no?
Un señor que prácticamente aplicaba ese tipo de conocimientos tradicionales. Anteriormente, este tipo de personas eran perseguidas. Hoy la convención plantea de aplicar ese tipo de conocimientos. No solo aplicar, respetar, escucharán, respetar, mantener y preservar los conocimientos tradicionales. Miren, porque la biodiversidad no solo se puede erosionar genéticamente a través de los genes, de los ecosistemas, de, qué sé yo, de las especies, sino también se pueden ir perdiendo los saberes ancestrales, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, esas fotos que les indicaba de Jaime, ¿no? Yo veía, por ejemplo, y hablé con unos jóvenes de la comunidad Shuar, así adolescentes. Digo, bueno, ¿y usted qué tal? ¿Le entra la cuestión de, conoce el uso de las plantas? No, dice, nosotros ya no conocemos, nosotros ya sabemos reggaetón ya, imagínense. Entonces, ¿qué busca la convención? Respetar, mantener, preservar los conocimientos tradicionales. Pero no solo eso, fomentar la distribución justa y equitativa de los beneficios de la biodiversidad. Esto es súper importante. Y esto definitivamente, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, futuros ingenieros e ingenieras forestales, tenemos que tener esa visión. Es decir, las políticas, las estrategias, lo que generemos nosotros, un programa o un proyecto, debe buscar fomentar la distribución de los beneficios de la biodiversidad. Es decir, no solo debemos fomentar la protección, la conservación, la preservación, no. La convención manda aplicar, respetar y fomentar conocimientos tradicionales. Es decir, que la biodiversidad llegue a quien verdaderamente la está cuidando, a quien está conservando. Imagínense, nosotros llegue la agüita del grifo, tranquilitos, no hacemos ningún esfuerzo. Sin embargo, el señor que vive en Zamorahuayco, en Chucos, no sé, en donde viva, está haciendo un esfuerzo por cuidarnos, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez, los 22 de mayo, en el tiempo que yo era director de la carrera de Ingeniería Forestal, con los estudiantes de cuarto y quinto año, que en ese tiempo eran así por años, hacíamos la Semana Forestal y el Día del Árbol y salíamos a dar conferencias en los colegios. Y me acuerdo que en alguna oportunidad en un colegio acá en Loja, prestigioso, ¿verdad? Hicimos a dar una conferencia y yo les hice una pregunta. Estaba llenito el teatro de estudiantes y de quinto y sexto curso, ¿verdad? Y les dije, a ver, ¿quién conoce de dónde viene el agua que llega a su casa? Nadie se atrevía hasta que una niña alzó la mano y dijo, yo, ingeniero, sí sé de dónde viene. ¿De dónde viene? Dice, viene de la cisterna que tiene instalada mi papi en la terraza. Imagínense, dense cuenta. A ver, ¿dónde viene el agua acá de Loja? A ver, ustedes forestales, ¿dónde nos viene el agua acá de Loja? A ver. ¿Saben dónde viene el agua de Loja? ¿O viene de la cisterna también? No, viene de las tomas de agua de Zamorahuayco, Jipiro y el otro, no recuerdo. Luis, ¿está hablando Luis? Sí. Luis, perfecto, Luis. Claro, Chucos, no sé, Zamorahuayco y el Podocarpus, ¿no? Entonces, ¿qué manda realmente la convención? Aplicar, respetar y fomentar la distribución justa y equitativa de los beneficios de la biodiversidad. Y lógicamente manda también hacer transferencia de tecnología. Es decir, la tecnología no solo puede quedarse en la academia. La tecnología no solo puede quedarse en las aulas universitarias. La tecnología no solo puede quedarse en el gabinete, en el laboratorio, en el INIAP, en la universidad. No. Dice que la transferencia de tecnología tiene que facilitar realmente la transferencia de tecnología. Lógicamente para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Es la razón por la cual, mire, hoy en día, prácticamente todas las investigaciones que se hacen deben tener un impacto social. Es decir, debe servir para algo, ¿no? Porque, miren, nosotros en el proyecto Cinchona, que hemos hecho la propagación in vitro de las plantas, yo creo que hemos entregado más de unas 5,000 plantitas a los diferentes actores externos. Es decir, estamos haciendo transferencia de tecnología. Y los proyectos que ahora se presentaron nuevamente a la universidad están pidiendo aquello. Es decir, de ver cómo la universidad se conecta con el entorno social. Por eso yo siempre me acuerdo de esta frase de este sacerdote colombiano, un jesuita, Alfonso Borrero. Él dice que las universidades a lo interno tienen una cantidad de disciplinas, tienen materias, tienen talleres, tienen cursos, ¿no? Y que realmente la sociedad fuera lo que tiene son problemas. Y que justamente la obligación, el papel de la universidad es poner en juego todas esas asignaturas, todo ese conocimiento en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. Entonces, la universidad, la academia, los que hacen tecnología, hay que tratar de transferir la tecnología hacia afuera. Entonces, no podemos realmente nosotros ir, qué sé yo, como futuros ingenieros e ingenieras forestales, a decir aquí no me topan absolutamente nada. Es decir, tengo que buscar las alternativas necesarias para que las partes realmente se comiencen a proveer de los conocimientos. Es decir, para poder facilitar la transferencia de tecnología. ¿En pidas de qué? De la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, ¿no? Entonces, miren, la Convención de Diversidad Biológica, en síntesis, es un convenio, entonces, de carácter vinculante.
y que busca por todos los medios 3 objetivos fundamentales. Vamos a ir viendo entonces, vamos a ir cerrando la clase y vamos entonces a ir haciendo algunas conclusiones de lo que constituye entonces la Convención de Diversidad Biológica. Les pido por favor que prendan sus camaritas, ¿no? Entonces, miren, primera conclusión. La Convención de Diversidad Biológica es un acuerdo, es un tratado, es una convención internacional que es de carácter vinculante. Es decir, ¿qué quiere decir vinculante? Que es obligación para las partes. Es decir, los estados que la suscriben y que la ratifican a la convención tienen la obligación de incorporar en sus planes, en sus proyectos, en su legislación, en sus políticas, las diferentes acciones que plantea la Convención de Diversidad Biológica. Primera cuestión, entonces, eso significa ser vinculante. Segunda conclusión, la convención nace entonces en Río de Janeiro en el año 1992 y nace dentro de los 5 documentos que se generan en Río. De los 5 documentos, 2 eran de carácter vinculante: el Tratado sobre Cambio Climático y la Convención de Diversidad Biológica, ¿no? Y lógicamente la Convención de Diversidad Biológica entonces constituye en un documento vinculante, es decir, en obligación para los estados la implementación dentro de sus políticas. Y es la razón por la cual los diferentes estados, y en el caso del Ecuador, tuvo que instrumentar, tuvo que actualizar, tuvo que normalizar su normatividad jurídica para poder realmente aplicar los 3 objetivos fundamentales que plantea la Convención de Diversidad Biológica. Finalmente, la última conclusión. ¿Cuáles eran los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica? Primero, ¿cuál era? No me digan que se olvidaron. La conservación de los Conservación. Entonces vamos primero con los verbos. Conservar. Después decimos el complemento, ¿no? Primer objetivo de la Convención de Diversidad Biológica, conservar. Conservar. Segundo, uso sostenible. usar. Vamos con el verbo en infinitivo. Entonces, primero, conservar. Segundo, usar. Y tercero, Distribuir. distribuir. Entonces, los 3 objetivos fundamentales que plantea la Convención de Diversidad Biológica son 3. Primero, entonces, plantea conservar. Segundo, plantea usar. Y tercero, distribuir. 3 verbos: conservar, usar o utilizar y distribuir. Y ahora sí, démosles el complemento, ¿no? La conservación, entonces, la conservación de la biodiversidad, ¿no? De tal manera que la biodiversidad se conserve de manera generacional e intergeneracional. Es decir, que pueda servir, que pueda aprovechar, que puedan usar las presentes generaciones sin poner en riesgo las futuras generaciones al disfrute también de la biodiversidad. Eso significa el primer objetivo: conservar la biodiversidad, conservar la diversidad biológica de manera generacional e intergeneracional. ¿Qué plantea el segundo objetivo? La utilización sostenible de los elementos de la biodiversidad. Y cuando hablamos de sostenible, estamos hablando entonces que tiene que ser realmente para ahora y para mañana. Es decir, que la biodiversidad no solo la aprovechemos nosotros, sino que seamos responsables y solidarios en tratar de dejarlas también para las futuras generaciones. Pero el tercer objetivo para mí es el más lindo, ¿eh? Es el más precioso, es el más hermoso, que les digo que incluso tenemos que conectarnos y sintonizarnos los forestales, ¿no? Que es la distribución justa y equitativa de los beneficios de la biodiversidad a quienes la cuidan, pues, ¿no? Es decir, este señor que les cuento de Vilcabamba, ¿no? Decía, no, yo no recibo nada. Y él está haciendo realmente conservación in situ de la biodiversidad. Está promoviendo realmente la seguridad y la soberanía alimentaria a través de generar, que yo producía leche, queso orgánico de cabras, ¿no? Entonces, el tercer objetivo es de fundamental importancia. Y nosotros como futuros ingenieros e ingenieras forestales no podemos ir a una comunidad a prohibir absolutamente todo. Imagínate un señor que tiene media hectárea de terreno y esa hectárea tiene, no sé, 20 arbolitos de nogal, 30 de ciprés, alguna cosa. Y usted le diga, señor, aquí no me topa nada. Voy a decir, bueno, ¿y de qué como? ¿De qué vivo? ¿Cómo le doy de estudio a mis hijos que los tengo estudiando en LOG, Ingeniería Forestal? Denme una alternativa. Entonces, mire, la distribución justa y equitativa. A ver, podemos utilizar, qué sé yo, para tener productos forestales no maderables. Del nogal vamos a sacar, no sé, jarabe de las hojas, vamos a sacar del tocte, vamos a sacar llaveros, botones. Es decir, tenemos que darle alternativas. Y yo por eso siempre digo de que las leyes permiten, prohíben y sancionan. Eso hacen las leyes, Drake. No se olvidarán de aquello. Permiten, prohíben y sancionan. La ley hace, permiten, prohíben y sancionan. Pero deben permitir también generar incentivos. En el momento que estamos generando mecanismos que permitan dar incentivos,
estamos realmente buscando la conservación sostenible de los recursos naturales. Entonces, el mensaje final que quiero dejarles, como yo siempre les dije en el encuadre, no busco, no aspiro. Sería soberbio de mi parte decir que los voy a sacar como ingenieros, perdón, como abogados o doctores o doctoras, abogados, no, o abogados, no, no busco ni mucho menos aquello. Pero sí pretendo que salgan con mucho sentido común, que estén en la capacidad de saber qué plantea la Convención de Diversidad Biológica, que cuando hacemos una política, una estrategia, no sé, tome en consideración los 3 objetivos de la Convención: conservar, utilizar y distribuir los beneficios de la biodiversidad. Bien, entonces no sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto, tal vez. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro, ingeniero. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, entonces, de esta manera, mire, vamos avanzando, así voy dando elementos fundamentales, fundamentos teóricos, para que ustedes vayan formulando su política. La política tiene que ser extraordinaria, no se olviden, extraordinaria. Hay 2 formas de hacer las cosas: de manera ordinaria y de manera extraordinaria. Nosotros aquí somos forestales y somos de calidad, ¿eh? Somos de calidad, no, no somos cualquier cosa, ¿no? Además va a ser un evento, chuta, por todo lo alto, ¿no? Vamos a ver la solemnidad del caso, vamos a virtualizar la realidad y lógicamente la ponencia, que es la parte técnica que lleva el ingeniero, la ingeniera forestal, y que la va a presentar ese día en el panel foro, tiene que ser extraordinario. Entonces vamos a hacer el esfuerzo para que realmente sea extraordinario. Bien, entonces, si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima semana. Igual en la próxima semana voy a preparar otro tema también para irles dando elementos para que ustedes realmente puedan tener los fundamentos teóricos para ir formulando su política ambiental, ¿no? Bien, entonces, si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima clase. Les deseo que tengan una semana extraordinaria en el plano familiar, en el plano personal, en el plano académico. Yo siempre digo que si está bien la familia, nos va bien a nosotros, ¿no? No se olviden esa tarea eterna que tenemos de la gratitud y el amor. Oiga, un estudiante de primer ciclo me dio una lección de vida. Les quiero contar, me dio una lección de vida el día miércoles de la semana anterior. ¿Quién podía creerlo? ¿Ah? Porque yo siempre digo que uno termina aprendiendo de todo y de todos, ¿verdad? La persona que realmente diga que ya lo sabe todo está perdido, ¿ah? No sirve para este mundo. Y es decir, que son los analfabetos del siglo XXI, aquellos que realmente se niegan a seguir aprendiendo. Y esta niña me dijo algo maravilloso y lo estoy compartiendo en todas mis clases con mis estudiantes. Dijo: ingeniero, la pandemia nos ha enseñado algunas cosas, nos ha dado algunas lecciones importantes. Primero, dijo, a valorar la importancia de la familia. Segundo, a valorar el nivel de convivencia en la familia. Y es la pura verdad, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta lo importante que es estar cerquita de casa, ahí con mamita, con papacito, los que tienen su hermano, su hermana, y lo importante que es aquello. Entonces, mira, la convivencia social es sumamente importante. Pero dijo algo sumamente, lo más trascendente que dijo mi mamá. Qué bonito es, qué hermoso que dijo. Dijo mi mamá que esta pandemia nos ha enseñado a vivir con lo justo y necesario, que no requerimos de mayores cuestiones materiales para ser felices. Fíjense, qué lindo, oiga. Y digo, claro, ¿para qué se necesita 10 pares de zapatos? ¿Eh? Si a duras penas, yo creo que con 2 paso el ciclo, creo. O sea, dijo ella, mira, hemos aprendido a valorar que en la vida se puede vivir con muy poquito, con muy poquito. Y a veces siempre nos estábamos sacrificando por querer conseguir todo. Y a veces compramos a cosas en vano, cuestiones totalmente inapropiadas, inservibles. Y la cuarta cosa que dijo, que es así, me mató, dijo, hemos aprendido a valorar la ausencia. ¿Cómo? Hemos aprendido a valorar la ausencia. Miren, nosotros estamos en primer ciclo, dice, y no nos conocemos ninguno, presencialmente, ninguno. Y quisiéramos tener la posibilidad de podernos conocer. Y yo dije entre mí, ¿no? A veces uno pasa 8, 9, 10 ciclos en la universidad y no termina de conocerse. Y no termina de valorar a la persona, valorar al ser humano, ¿no? Y a veces cuando ya están queriéndose ir, el último día quieren hacer la despedida. Y que Dios dice, ¿y cuándo hacemos el reencuentro? Hagamos el otro mes el reencuentro. No quieren irse a... Dijo, hemos aprendido a valorar la ausencia. Y quiero decirle, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, de que hay una frase máxima que dice que lo fácil nunca es bueno. Lo fácil nunca es bueno. Como lo bueno nunca es fácil. ¿Ah? Es decir, todo en la vida hay que poner esfuerzo, hay que poner el sacrificio, y los aliento a que sigamos en esa misma línea. Trabajemos en esa misma línea de esfuerzo, ¿verdad? De sacrificio, haciendo aquello que digo que siempre el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Pero con el perfil más bajo, más sencillo, más humilde, pero sin
confundir la humildad con la humillación, o ser grande con ser agrandado, y valorando lo que más tenemos, lo que dijo esta chica, ¿no? La familia es el puntal fundamental, es el núcleo de la sociedad, y realmente creo que esta pandemia nos ha dado lecciones súper interesantes. A seguirnos cuidando, chicos, chicas, porque recuerden que la pandemia no ha terminado. Me decían que es que hay una nueva variante, como decían, que está mucho más letal, mucho más peligrosa. Si ustedes se cuidan, cuidan la integridad de su familia, que la familia es lo más importante. Y no se olviden que lo que no se nomencla no existe, el amor no puede prescindir de las palabras, y todo es circunstancial. Llega, sucede y pasa. Ya está en 9º ciclo ya. Para mí, ya está en 9º ciclo. Así que, estimadísima señorita, señor estudiante, ha sido un verdadero placer y un gusto que me haya dado el privilegio de poder realmente ingresar a sus vidas, ingresar a sus hogares con este mensaje que puedo aportar modestamente a la formación académica, pero sobre todo a la formación personal. Eso es lo que más me mueve. Amo, adoro mi trabajo, verán, porque tengo la posibilidad de moldear seres humanos extraordinarios que algún día se van a constituir en esa dualidad perfecta, de ser buenos profesionales, pero de ser buenas personas, con la más absoluta humildad, con la más absoluta sencillez. Así que si Dios lo permite, nos vemos en la próxima clase, que les vaya extraordinariamente bien. Hasta luego, que estén muy bien. Hola, ingeniero, gracias. No, ingeniero, gracias.